contradictorio porque cuando vos me amabas yo te hacía mal. Que no te convengo, que ya no te creo, sé muy bien que me dirás. Hagamos un acuerdo donde nos amemos sin tener que cuestionar. Donde reaccionar con celos, controlarnos, cero sea lo ideal. No hace falta ser tan serios si los dos queremos juntos estar. Arreglemos un secreto encuentro donde yo más nunca te pueda fallar. Tenerte de repente y que me abraces fuerte, hacerte el amor. ¿Por qué no te quedaste ya fuera Noche de Furia? ¿Y él no está? Ah, pero ¿eh? Tenerte de repente y que me abraces fuerte, hacerte el amor hasta enloquecerte, ser solo el sombrero, a mí me chupa un huevo, que vos seas mi amante, suena excitante. Tenerte de repente y que me abraces fuerte, hacerte el amor hasta enloquecerte, ser solo el sombrero, a mí me chupa un huevo, que vos seas mi amante, suena excitante, excitante. Ya sé que no es el momento, lo lamento, pero ya no puedo más. Te extraño, quiero arreglarlo, aunque sé que hoy otro ocupa mi lugar. Es contradictorio porque cuando vos me amabas yo te hacía mal. Que no te convengo, que ya no te creo, sé muy bien que me dirás. Hagamos un acuerdo donde nos amemos sin tener que cuestionar. Donde reaccionar con celos, controlarnos, cero sea lo ideal. No hace falta ser tan serios si los dos queremos juntos estar. Arreglemos un secreto encuentro donde yo más nunca te pueda fallar. Tenerte de repente y que me abraces fuerte, hacerte el amor hasta enloquecerte, ser solo el sombrero, a mí me chupa un huevo, que vos seas mi amante, suena excitante. Tenerte de repente y que me abraces fuerte, hacerte el amor hasta enloquecerte, ser solo el sombrero, a mí me chupa un huevo, que vos seas mi amante, suena excitante, excitante. Los verduleros, nena, ¿cómo estás? Yo aquí no tan bien. Te escribo porque te extraño y te quiero ver. El tiempo pasó, trabajando estoy y me imagino estas noches por Asunción. Si de casualidad hoy te recuerdas que aquí muy lejos hay un chico que te ama, ¿verdad? La vida nos separó, mi alma se quebró y la espera se hace larga, ya no aguanto mi amor. Yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo.
Porque se le pilló con la pelotuda esta, porque pillaron que estaban en el No mismo puedo creer. restaurante. Bueno. No, ya ves. Pero no, cálmate nomás hoy para arrancar el programa ya así. Bueno. No va a poder trabajar. Tengo el corazón con agujeritos y nadie lo puede tapar. era. Tapar, algo así. El agujerito no se va a tapar. Muy, pero viernes. Yo no sé de qué estaban hablando, pero Te voy a chismosear. Espera que. Le han roto. el corazón. Sí. Ah, porque el otro. No es. A mi amigo, my friend, mi cuate, mi compadre, mi compay, mi paíno. Qué pete. Ídolo más. Soy Elías. No me Música triste. No me jodas. Love hurts. Sí, fue Love Eso sí, hurts. No, música de ese. destrozar. Total eclipse of the heart. Eclipse total del amor y se ve. Dañame. Puede ser la versión de Air Supply o si no, en otra versión, la que vos quieras. De Bonnie Taylor. Bonnie Taylor. ¡Qué pucha! Así es la cara de nuestro conductor Así es tu cara siempre en la vida. llorando, no es luego llorando. Pues ya sé, ¿eh? Yo estoy harto ya, boludo. Para más por quién te cambió, boludo. ¡Qué barro! Acabo de recibir el mensaje. No, ¿qué es lo que Ya haces así, estoy. salvaje? Yo literal estoy harto. Hoy ya es un día así súper pesado para mí. El clima, estoy harto de la nefasta educación que hay en el país, la falta de medicamentos. Tu camioneta. Mi camioneta, el presidente. No, vos estás pirando ahí porque Tony Sanabria parece que está saliendo con alguien. Ah, de Tony vio lo que estaban hablando. Por Tony, sí. Ah, entonces yo estoy perdido. Se llama Tony. Yo pensé que era por Encima, otra noticia de @somosPopuPY. Y ahora Tony. Sí, bueno, ya no puedo salió. Ahí pasé el link, demonio. Bajonazo. Día Vos que triste. sos el CM también de Somos Popu TV, el loro infeliz. subiendo. creer. Viernes 20 de junio declaro el día más triste de mi vida hasta ahora. No. Qué triste, estamos todos así. Encima que te rompan el corazón sin que te hayan roto lo otro. No. Es peor. Ah, te tienen que romper primero. Claro, por lo menos. Para que boludo, después que te pase al rompan. corazón. Entonces ya por lo menos si después no funciona o ya no eran luego Que te compatibles. rompan el culo, vaya y pase, No. No, eso no se rompe. Lo- pero no se rompe. cuando uno Tony habla de lo Sanabria otro, no habla de eso. encontró Las emociones. Las emociones. supuestamente el amor. Por favor, el amor Sin más ahí. nada boludo. que ver. Tranquilízate. Ahí vos. está. Ahora caí. Ahora caí. No, yo no voy a decir nada. No más vale. No voy a decir Salvador. nada. Perdiste. Chicos, no me siento bien. Elías, en la vida se gana y se pierde. ¿Cómo se llama la niña? Sophie Baez. Sofi Vaz. Lindo nombre porque el nombre de mi esposa. Ah, cierto. Es compañera nuestra. Compañera nuestra. Está con macizo. Compañera, mira. Es Es tu compañera en la empresa, Elías. Tenés que estar feliz por ella, Elías. No, no, en realidad ella no, ¿verdad? De él no. Por él también Pero- que encontró el amor. Encontró el amor, tenés que estar feliz. ¡Apelo, pide, apelo! Con razón que no le he visto en la semana por los pasillos. ¿Cuál es el problema, pide? ¡Apelo! El Virrini, vamos al Virrini. Vamos al Virrini. Esperen un ratito. Tienes que estar feliz, man. Bueno, Tenés que estamos más? hablando como una cierta suerte ya de modelo que está saliendo. ¿Quién más? Lo cierto y lo concreto es que, bueno, nuestra compañera, Usted hijo me- de puta, Está por Barcelona. Ustedes Sí. me pueden confirmar. Ana Ríos también salió con Tony Sanabria Ahí en su está momento, la ¿verdad? compañera nuestra. Mira, Elías. Hijo Voy de a puta buscar. lo que Yo está sé que Ana salió con otra persona importante del mundo paraguayo local hace años. Yo creo que ella salió también en su momento con Tony Sanabria. ¿Me Voy a puede buscar acá. consolar, tío H? ¡Demonia! Mira. ¿Dónde guarda sus intestinos? Vendiste muestro, hijo de No, ¡Ay! Hay alguien que está celoso.
alguien que fue cambiado. Hay algunos que sin ningún peso. Ay, ya. Hay algunos que no necesitan ser futbolistas. Yo me callo nomás. Algo que quiera decir a nuestra compañera que está por Barcelona paseándose en la Barceloneta con Tony Sanabria. Sí, acá está, mira. Ana Ríos sale al paso de rumores de una nueva relación. Ya en su momento parece que sí, salió en el Ana Ríos, ¿cuántos 2017. Buscando los antecedentes ¿Viste? nomás. Para que Bueno. sepas, Elías, que Realmente si digo cosas, me voy a ir todo, así es que... Decir, te va. No. Yo creo, Elías, que en este momento. Otro golazo de Tony Sanabria. descargate. El goleador de la selección más que nunca. Red chilena. Metió Tony Sanabria. Sofi, llévalo a la luna por mí. Ay, mira. Macho. Muy bien, qué caballero. Caballero. Ya Qué le buen llevó por mensaje. toda Muy bien. Europa, boludo. Estamos tristes contigo. Está bien, está bien. Dale un Muy bien. abrazo, José, boludo. Muy bien. El hombro para llorar. Siempre. Ahora- Sé un buen compañero. Vos tenés suerte, che, Elías. Te voy a conseguir queremos, un Elías. sub-20. Sube, cuidado con esos temas. Tengo tu pase, muñeco. Anda con ese Valentina. Está llorando en serio. Qué mal que llora Elías, boludo. Hijo de puta. Parece la muñeca exorcizada de ayer, carajo. Con dignidad. Puta, boludo. ¿Qué pasó? ¿De qué es lo que Se llama- Salva Nada. hace rato que está viendo ahí? Espera, voy a arreglar la pluma de Kike acá un ratito. Abre favor. nomás usted. José, te traje un regalo también yo. Ahí está. ¿De qué es lo que ustedes Nada. están? ¿Qué saben ustedes que no sabemos Nada. nosotros? ¿Qué tenés? A ver, no trajiste más tu sandalia grecorromana Hoy esa traje Yare. una bota. Gracias, Fabi Martínez. Gracias, ahí está. Hoy vino bien vestido. Rodeo y tradición. Sí, Hoy es tu último día. hoy es mi último día. ¿Qué? Después les voy a contar eso. un detalle. Pero queda una semana de junio. Bueno, te traje tu picante. Pero 3 nomás pues tengo en mi No huertita. importa, con ese ya hago maravillas. Sí, tenés que mezclar con los de acá, los paraguayitos, pero es potente ese José de Yuruota. Mira, esto, para empezar, no sé si vamos a poder hacer zoom in. Pero es naturalete es. Para empezar luego, ¿A ese que tenés en tu prohibidísimo. trasera? Sí, Boluda, este es el Carolina Reaper. sí, fuertísimo es. Miren lo que es, no se toca luego con la mano. Mira lo que es el Ya, Carolina poco Reaper. vamos. Por razón me pica. No, no se toca con la mano. Carolina Reaper. Vos Acá tenés vamos en entero. su PAP. Mira lo que es. Mira, con razón. No, Es joyo, esto no es se joyo. bore. Ah, vos A poco llegué. Ahí está, mira. Tocó con su mano el Carolina Reaper y se tocó la cara y ahí ya le salió, mira. Señora, ni le puedo copiar, No no le te puedo. dejes entrar a Elías, no José te en el preocupes, dice. No te preocupes, porque casi te alcanzó, dice. baño. ¿Quién dice Se eso? equivocó de un piso nomás. No. Salvador metiendo sal a la herida. El raya está arriba. No, ella está abajo y Un vos piso estás más. arriba. ¿Viste dónde yo estaba cuando vos entraste? Ah. Ahí a Ahí la es. derecha. ¿Cómo sabes, Salvador? Siempre atento a la Y compañía. claro, si siempre te tengo que encontrar vos ahí. ¡Epa! ¡Es compañera de Seba! Al menos era el mismo edificio. Qué fuerte. Bueno, José, dale que buen El mismo uso y edificio. desuso a esa cosita. Sí, voy a hacerle. Bueno, un saludito a la gente de Twitch y YouTube. Recuerden que pueden escribirnos por todas las plataformas, menos por Menos por TikTok. Tiki-Toki. Tiki-Toki. Tiki-Toki, tenemos mensajitos. Ya, Viernes, dice A ver. Enzo Barrios. Buenas, dice Enzo Barrios. Mauricio en Pipo. ¿Cuándo se le invita a Sofi, demonio? Preguntamos. Mañana. José Parado le ofrece su hombro. Bomba de picante, Carolina Reaper es el mejor picante del mundo. Fuego sale de tu ojete Hijo después. de puta, Mauri. Ese pico de purete. Purete. Este es Mauri, el picante. ¿En serio? Este Tráeme es el acá. más picante del mundo. Esto vale $100 así estos tres. ¡Ay, hijo de puta! Fabi, te yo voy a regalar. Y me regala. Tipo la silla de Fabio. ¿Por qué la pongo a ver por cuánto ofreció? 300.000 guaraníes. Sí. Ahora, yo estoy Vamos a indignado. hablar. ¿Qué? Fabi Martínez, en el grupo de No Pensé Pasar por Esto, nos envía porque quiere vender su silla de patio. Sina, por favor. Por favor. De 4.50 a 2.50.
250.000 guaraníes la silla de plástico. Hasta 200. No, no es de plástico, el mío es de fibra de vidrio. Yo mostré el ejemplo que están ofreciendo. El de plástico a 450. El que yo mandé a hacer es de fibra de vidrio. Pero lo que pasa es que Cuñay, Cuajanua, un día me gustó la silla y el otro día me levanté y ya no me gustó más. ¿Por qué? Pero Pero tan muy lindo. caro. Pero es lindo y Muy está en lindo buen para el estado, brilloso, limpio, todo. No. Mira, ni ahí se le usó vamos a mucho pasar. tiempo. Le vamos a pasar a Demonio para que muestre. Dale La nada. silla más cara del mundo. Por lo menos, no. Está en el si le grupo. vieras a mi silla. A mí pues, me gusta. Es muy linda, llevar pues salva para tu oficina. A mí me gusta. Uno de a uno, lleve pero ajá. 250.000 Y nomás. ese que vos le pones una, ¿cómo es que se llama esto? Almohadón. A los almohadoncitos. Para tu hija. Deja regatear, o sea, ya la niña yo. Para la habitación Estoy de tu cansado de los hija. paraguayos que se pone un precio más caro y no ¡Eso compran ese carajo. Pero Porfa. eso plástico, 35.000 guaraníes. No, pero carajo. esa no te va a aguantar, José, para tu peso. Cuando vos estés medio ya y ya. No se habla del cuerpo. Mira, Ahí mira está. lo que- ¿Cuánto cuesta? Este es el de plástico y el mío es de fibra de Pero ese dice vidrio. 449.000. Bueno, y, Plástico, va. y este es el precio del de plástico. No. El precio Y del la mía es plástico. así dura. Sí, Ambos, dura. la de vidrio. Fibra de vidrio. Ambos. Ahí, Pepe. 250. Ambos, ahí barato, ve. Porque yo ya quiero vender, tengo 12. Ande, cojo, está mala, maya. Tengo 12 de estas sillas. Entonces a vender pasé. Porque no tengo más espacio en mi depósito. Y tengo un torneo y no quiero gastar de mi plata. Quiero mandar a pintar todo mi piso con epoxi otra vez, así renovar mi pintura. Pero con los mobiliarios que tengo, que están ahí parados al pedo. Si logra vender, ¿cuánto tenés? 12. Ahí podés comprar. 3 millones tengo Ida y parado ahí. vuelta a Grecia en un crucero, si vende todo eso. Tengo Con el parado. precio. La silla de oro, boludo. No, 250 nomás y esto está 450. Aparece Tenemos. un comprador en la silla. Atención. ¿Dónde? A ver. ¿Dónde? Ahí está. ¡Ah! ¿Qué está? ¿Con la estatua de Alfredo Jaegli? No, ese es al costado de la iglesia de Yaguarón. Ay. ¡Hola, papucho! ¿Eh? Está en su zona, claro, no puede venir más. Qué grande. Icar, qué grande sos, o sea, hay que reconocer ¿Cómo no, dónde pa? estamos. Hoy jugamos de local, Icar. Ya sé que Vos no- sabés, yo sé que no vos puedes sabés salir más de ahí. Que la localidad importa. Vos no podés salir más de ahí, eso sí. Sambucú. Está ahí porque está el jefe. Che, pero Papucho Icar, es más Icar, bajito que la escultura. Te escucho. No, mentira, mentira, estamos igual. Jugamos de local hoy, estamos por Yaguarón. Ya que no me da más entrada, forcé una entrada desde acá, Icar. No, yo creo No me que dan vos- por más entrada, no me dan por más pelota. Che, ¿qué? ¿Vos no pensás saludar al equipo? No está Inara y te chupa un huevo. Hola, José. Hola, José. Hola, Inara. Hola, Quique. Hola, Elías. Icar. Ah, no. ¿Cómo le va Seba Rodríguez? ¿Qué tal está? Dos cacabés y se va. Seba Rodríguez Mira fue que de se va Yaguaro. Rodríguez también de De Yaguarón. Yaguaro. país. Sí, por eso. De Yaguarón, Daniel. De Yaguarón, Daniel. Y Yu Campera, Bueno, dice la José. gente. Esa campera retro. No, ¿cómo que chica? No, campera retro. La campera es más de bronce que la está cultura. bien. boludo. Papá, Ahí esa indica. campera usó Raúl Vicente amarilla. Mira, boludo. Va Hijo de limpio, puta. va limpio. Tío, H, ¿Cómo tu estamos? jean. Mira cómo estamos. No te Acá des el sobra loquito de espacio. usar mi gym, boludo. Encima te quedaste porque yo voy a estar ahí hoy. Hoy está por José, Yaguaro, mi espérame tío un rato. H. Hoy está por Yaguarón, primero en la seccional colorada de Yaguarón, inaugura Chupamedia. espacios de Educal, también en Paraguarí, otra inauguración de espacios Educal, Junto a Baruja. después también atención médica en la seccional colorada, de local Baruja, la seccional colorada de Paraguarí, después un almuerzo en el Club Sudamérica. Salvador, recepción de nuevas afiliaciones en el departamento de Paraguarí. Paraguarí. Como se hace costumbre, en todas las cabeceras departamentales se recepcionan afiliaciones. José, no Papucho. hay que nunca perder el tiempo para la cultura. Saber algo. Dame 3 minutos, Por José. favor. Se mete un Antes, personaje. Papucho, Y ya, quiero, pero- Papucho, quiero que se muestre qué linda esa peatonal, en serio, me estaba fijando.
Sí, la peatonal. Y esto de noche, José, ni te Hermoso, imaginas. está Mira mirando lo que... que- No hay basura, hermano. Che, qué lindo, papá. Limpísimo. No, claro, limpita la calle y de noche con la iluminación. Con la iluminación, José, observen ustedes, y esto se llena los fines de semana porque Se aquí vienen las patronales se le también. considera un espacio cultural. En las Hermoso. patronales también, aquí se hacen los festivales. Pero te decía, fines de semana se llena esto porque esto por ahí ya es destinado para un espacio cultural. Hay festivales de grupos locales, de artistas locales, de todo. Pero esperen, vamos a conocerle quiénes son estos personajes y ya vio. Y Dale, ya, pues, ya papi. no me hace Viene caso. cultural, con Papucho. Icar. Sí. Bueno, rápidamente, el primero. Acá está. Vamos a hablar con. No es que Papucho. quiere que yo le diga pues, Mira, quiénes son. Yo no Papucho, sé, el Porque hombre fue que ayer. burló a Drácula. No. Hay Bueno, muchos mensajes. espera. ¿De acuerdo? Icar, más agua, Icar. Andrés Pereira. Andrés Pereira. Icar, Ah, Icar. Mombe, una ya de una ya, bebé. Andrés Pereira fue un vamos a ver dónde. maestro de El poeta primero- y músico. Eso es lo que leíste, Elías. Bueno, el autor de Sepui Kazumi, pero el autor de Sepui Kazumi, ¿conoces Sepui Kazumi? Sí, Vos que sos un bohemio, Che, Icar. su músico era de él. Sí. Ah. Está enamorado hoy de Sí, Salva de él. Papucho. Bueno, Guille, ¿Verdad? Todo no es. todo Le es. prohibieron hablar con Espera, otra espera. persona. Ese no es estatua. No. Es verdad. Ese es José Vargas. Arnoldo Espera, allá la Amaliciala José Celesta. Yayapi. Amaliciala Yayapi, Lendo Yacuarucarema, no, es parece ya. Bueno, Guille, vos que conocés tanto, ¿quién era Andrés Romero Pereira? Rápidamente vamos a recorrer todo. ¿Qué tal? Buen día a la audiencia. Andrés R. Pereira es el creador de Mariposa para mí, de Guarnino. Ah, mariposa, eso es lo que yo dije, ¿verdad? Mariposa para mí. Es una polka. Una polca conocida que cuenta Luis Alberto del Paraná y otros grandes. Y después está también el creador de ese Pucasumí, pero es Cecilio Valiente Arámbulo. Bueno, pero vamos rápidamente acá. ¿Quién es esta señora? Icar, ¿vos le conocés a Nico Espinosa, el caricaturista? Nicodemo Le Espinosa. conozco. Ah, Icar, no me mira. acuerdo la Nicodemo, casa Icar es el que me da manija. Ya el año me corta cada rato. ¡Qué pico Guille Brima. de Embolia, Ah, mira, era de Leopoldina Escorpio. González. Más, va, Guille. Sí, ña Leopoldina es la mamá de Nicodemo Espinosa, el caricaturista conocido. Acá llevaron ella es y encabezó el contenido curricular de la licenciatura en enfermería de la Universidad Nacional. Ah, mira. 500 niños pues nacieron en sus manos. Sí, Pervi. Bueno, nosotros estamos frente a la municipalidad. Otro. Dale, otro. Canela acá. En el oído ya me dice de cortar ya porque José, no sé qué. Bueno, Fabi, Ella era Fabi, de tercer grado, mira. En la escuela del tercer grado, ¿qué libro usaba Fabi? Mua Mua o Estrellita. Eirete. Ahí está, yeah. Ganador. Ella es la que escribió Estrellita. ¿Escribió? Pues sí, sí. Sí, redactó el libro de mira, Estrellita. Ella de era una de las Piscis. primeras doctoras en educación acá en nuestra ciudad. 15 y dejó del toda su 04. casa, todos sus Ah, de libros Piscis, a joder. disposición de la comunidad. Es la Creativo. única biblioteca comunal que tenemos hoy en día disponible. Es verdad que ña Carmita era conocida como ña Ahí está, Carmita. 1504. Ahí está, ña Carmita. Bueno, otro, rápidamente, porque Canela se está playando ahí. Canela se está playando en el retorno. Profesor Ramón Bogarín, Guilla Jacoma. Ah, mira, ese Este es es el padre de la cultura yaguaronina porque él escribió una revista que quedó en la posteridad, quedó hace 100 años atrás más o menos, escribió El Soindú. En esa revista está la mayor cantidad de archivos de la historia de Yaguarón. Eso, El Soindú, Gusano de Luz. pero también yo veo en Yaguarón o en otros lugares de que Bogarín, tienen hay un nombre colegio de escuela. Sí, el nombre de escuela, una de las escuelas tiene Ramón Bogarín, lleva su nombre. Sí, el primero, el que empezó también con el nivel secundario, o sea, en aquella época nivel secundario, ahora nivel medio. Ya, otro, rápidamente. Nos faltan dos nomás ya. Dos nomás ya. Bueno, acá está. Papucho, el terror de Drácula. Están diciendo Rápido. acá. Cecilio Valiente Arámbulo, Jacuama. Bueno, don Cecilio, violinista y maestro de escuela, él sí escribió los versos de Shepu Kazumi, que son mucho más largos, son como 14 versos y la mitad de eso más o menos se usa en la Guarania hoy en día. ¿Cómo? ¿Qué dice ese Kazumi?
Chepe Kazumi habla de la paloma torcaz, traduce. El actor. Joan Manuel Serrat traduce. Él canta en español y en catalán también. Entonces, es un tipo de paloma. Así como el yerutí, como la tortola. Pero paloma torcaz es la traducción aproximada de Chepe. Manuel Serrat canta. Claro, él canta autor y con él se difunde por todo el mundo ya. En nuestra Guarania, por eso ya es probablemente hoy en día patrimonio de la humanidad. Bueno, último. Papu, tenemos mensajitos. Sí, va, Eva. Baja mal cierre de tu campera, dice el Papu. Impresionante la remada de Papucha ni que era copetino, alguna GG. También te dicen que ya sos talle MKP. No, y acá también están llegando mensajes. Dice, por fin aparece antes de las 11:30, con razón no pata malamundo, hey. Icar nomás dice Papucho hoy, hey. Y pu campera. ¡Qué puta Michelin! Esa Donatello campera se puso dice, al estoy revés. cansado, jefe. Pinky y Puta, Cerebro boludo. parecía Papucho y el señor Aro al lado. 18, boludo. Donatello se puso al Es revés. verdad, ese mensaje de las 11:30 de Candela, porque él siempre que se debe venir a entrar por acá, debe venir a Que encima tu campera parece el Telefuturo, boludo. Cuidado que se cansa rápido Papucho, dice. Cierto. Tu Esto parece campera el parece el loguito. Telefuturo ahí, tú. ¿Cómo que tiene que ser? ¿A quién le molesta? José, ¿a quién le molesta mi cierre? Mira, Ah, mira, ya me hablas. Hola, No, Papucho. pero Papucho te va, Icar. te va a ahorcar con tu campera, Papucho, desprende más. Un saludo a Vicenzo y también a Pistolita, o está más Así alto, el- dice. Este programa está más fuerte que el cierre de Papucho. Mira, va a poder respirar ahora. acá Ahí Power está. Ranger me dice. Sí, ya puedes Billy, respirar. Billy. Ahí está. Ahí está, Morphosis. Gracias, señor, dijo su cierre. Pobre Qué Papu. malo. Amigo mi cierre. José Ayala, tengo tu prontuario. Nadie se recita el archivo. Tira Por fin tú. sábado. Hay que Bueno, ser último personaje de humilde. Guille. Don Gumer Sindo Garay es el que mantuvo vivo bastante tiempo nuestra banda autóctona Peteque. Peteque. Momentos desde Ah, y cuando en Yaguarón Jesús se tiene los luego bosques, la banda así de como Peteque, hacían los Peteque. indígenas. Y ellos siguen, por suerte, manteniendo viva esta banda. Siguen acompañando las procesiones del Cruz San Roque acá en Yaguarón. Cierto. Peteque. Peteque. Un museo se está terminando de hacer, se inaugura en cualquier momento. Acá. Acá que se hace los fines de semana, nos decía que está muy lindo. Icar decía que está muy lindo el espacio. Sí, hay varias actividades culturales y más todavía ahora se acerca en julio nuestro patronal, ahí sí se satura esto. Julio, En julio, el 15 de julio la fecha central, pero la primera quincena ya, cada noche festival gratis acá. El día de San y asado la Buenaventura. taca campestre, ¿recuerda? Va a ver, llevaron a la olla todos los caldos, las sopas típicas y gastronomía, varios tipos, trago, me invité. No invité. Asado campestre, a la Torín. Torín en otro lado, en otro sitio, ya cerca del arroyo. Y una tenemos zona- una entrada para el palco. No, y seguramente se va a sortear, se suele regalar. Hay un día así en que se regala asado gratis, entrada para todos ya. Bueno, no crean que hicimos gratis. Ella es de turista, roga, vení. La remera, ¿cuántas remeras nos va a regalar? Mira que Quique. ¿Cuántas remeras de Yaguarón nos va a regalar? Esto no es gratis, el Dana. ¿Cuánto? Cada uno está a 70 y... Ahí está. Bueno, Yo ya tengo lo mío. chao. Yo no sé. ¿Tenés, Icar, en serio? Yo ¿Tenés? tengo, después te regalo. Después te vamos a traer uno, Papucho. Nos vemos enseguida, Papucho. Y ojalá pueda volver por el estudio algún día. Ojalá te den permiso para volver a Asunción. Sí me invitan. Sí me invitan. Che, Claro que sí, voy a ir al estudio, claro que sí. Bandido. Ahí está, Papucho. Fabi Martínez, el YouTube está explotando. Sí, tenemos muchísimos mensajes. Arrancaron tempranito ya escribiendo cuando comenzamos el programa puntualmente. Puntual. Sí, puntual. Puntual. Buen día a todos. Ya después de la Miss Ball, los productores se fueron a la mierda, tío Salva y José. Qué bueno sería escucharlos a ustedes hablar el dulce idioma guaraní por unos minutos algún día, dice. Sí, no hay problema. Si nos divertimos y aprendemos a la vez. Después tenemos... Sí, Acuerda. Buen día, hola, desfila. No, hoy no puedo desfilar, hoy traje una pollera muy larga para la comunidad. Después, ¿qué más tenemos? ¿A quién le tapamos el agujerito? ¿Cómo? Dicen acá. Por fin viernes, ¿qué agujerito no se puede tapar? Preguntan acá. Víctor Jiménez, oye, hoy del programa La Historia del Mito y del programa otro, Excelente guionista para una historia de suspenso. Por Elías.
Pobrecito Nali. ¿Por qué? Yo no entendí. Ni yo tampoco, pero cuando te rompen el corazón y la gente no entiende es demasiado ¿Qué difícil. dice? Está diciendo. Miren un poco todo lo que tenemos. ¿Cuántos mensajes? ¿Qué cantidad de mensajes? Muchísimos mensajes. Eso es porque ñañé en Bareína, cuya acumulamos. Armando Basta. Hay cosas que yo no puedo leer. Excelente guionista para una historia de terror. Casi le alcanzo a Elías, por lo menos el canal acertó, dice, por la chica rubia esta. Está entre esta rubia y Elías. Si va a elegir, ya sabemos a quién va a elegir. ¿Quién pudiera ser Tony Shera? Semejante manjar se devora aún. Ahora uno semejante manjar. Está riendo. ¿Está llorando o te estabas riendo o estabas llorando? Preguntan acá. Estaba llorando. Fabi está a punto de irse y nunca le trajo la chipaguazú, dicen. Buen día desde casa, les estoy viendo. Lindo día para todos. El día tiene corazón. Había sido. Caria, pido, hay uno, Pablo Garcete. Quique tiene la voz de Vargas Peña. ¿En serio? Chocolate con la noticia, boludo. Se dio cuenta 3 meses después. Hijo de puta. Ya Llegamos a los 100 programas, pillaron. Pablito, mi rey. Hijo de remil. Facho. Pablito, mi amor, beso. Eso nomás quería decirte. ¿Qué cantidad? Muchísimos A ver, mensajes. vamos a ver. Tiene todo lleno de Llegamos electrónica. a los 100 viewers, hijo, se va a hacer transferencia. 100 viewers, hijo, se hace transferencia. No ¿Qué sé más tenemos? cuánto, bro. ¿Qué le pasó a Seba Rodríguez? Me decís la marca de cierre de la marca. Hoy coité, dice, por lo de Papucho. Papucho, el hombre que burló a Drácula. De noche, ¿se podrá caminar por ahí? Pregunta. ¿Se camina? ¿Es seguro? Muy seguro. ¿Qué más, Papucho? Por fin aparece, si ya leímos. Ignacio Valiente, ídolo Espinosa. ¿Qué más tenemos por acá? Ando huellillo para la computadora. Yo vamos a time ahí. Luca Benítez, esa campera dice: estoy cansado, jefe. Pinky Cerebro, ese ya leímos. No lo soñé, dice Iván Ramírez. No le pongan, no lo soñé demasiado viernes. Fabi, única y hermosa, dice Gil. Ay, gracias, Gilda. Oye, che, ¿ustedes van a ir a alguna fiesta de San Juan? Este fin de semana hay demasiadas. Tengo 4 al mismo tiempo, no sé todavía cuál de todo lo que no me di a ir. Yo mañana mañana le voy a hacer una fiesta de San Juan a Sol y a sus compañeritas. Y yo voy a hacer la comida típica. ¿Vos hacer ¿En Huacay? Che, vos tenés que ser el camba. Me voy a disfrazar de Camba. camba. Vamos a hacer carrera bozada. Eso, vida de padre. Ya Vida no sé, de yo padre. tengo que hacer payagua mascada, le voy a hacer ¿Y a la chicharrón escuela no trenzado. te vas? Así, tipo, algún San Juan fuera Sí, de tu no, y van casa. a tener el San Juan de su colegio. Demasiado loro ya sos, José. Epa, ¿cuál es tu problema? Ay, ¿Cuándo perdón. se levantan en San Juan, guau? Perdón, Quique, y no es para levantar, para ir al San Juan fuera de tu No, casa. me voy a ir acá. Hay un San Juan cheto en el shopping que está acá. Ayer hubo uno en el... Y el domingo hay. Después En el San se Juan va. no se le va. hace- En 5. World Trade Center. Claro, está el... Tuvo una cantante muy popular también. Sí, Néstor Loy y los caminantes estuvieron ayer ya. También. No, yo tengo un trauma con la fiesta de San Juan y de esa. ¿Por qué? ¿Qué te Te pasó? quemaste. No. ¿Vos te vas al San Juan? Yo estaba enamorado Yo en me voy a cuarto grado. Yo estaba enamorado de mi compañerita. Y te metieron en la cárcel. Y me pidió en ese entonces el Casamiento. DJ Cobraba. invitado cobraba por saludo 500 guaraníes. ¿Qué? Sí. Para Fulano decir. Hola, de Susana. tal te manda saludos, tal cosa, dice que le gustas mucho. Ya, me acuerdo de ese. Y Qué mucho me facturero, dio parece. me pide esa compañerita mía, que es la cual yo estaba enamorado, me pide la moneda de 500 y me dice: te voy a mandar saludos, me das 500, y yo le doy el 500. Ya piqué. Y se va, y yo esperando, ¿verdad? El gordito, y así, tipo papucho con su campera, sin cuello, tetón, Maena. ¿verdad? ¿Vos siempre fuiste ahorita ahí? Sí, siempre. La única vez que no fui gordito fue en Marca el 13, eso. ¿Qué Y hiciste ahí? después se va, le paga el 500. Yo estaba viendo el momento exacto que ella se va, le paga y se va corriendo ahí con su compañera, y yo ya estaba. Tun, 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 Ganador. tun, tun. Hey, fulanita de tal le manda saludo a Guillermo tal cosa, dice, No. con 1500. Y así no son las mujeres. Te utilizaron. Y el gordito dice que va así por la baranda, ¿viste la baranda ahí? Sí. Tipo Elías ahora. Encima, viste que yo era petizo y no alcanzaba bien la baranda, en vez de estar así. Estaba así.
De la 500. ¿Sabes? Yo no me voy a los San Juan. Hijo de puta. Un trauma de infancia me generaron, boludo. Tengo mensajitos en Twitch. Por fin se aclaró su cara, dice. Creo que por papucho, pero no entiendo por qué. Ah, cuando sacó su cierre. Estaba rojo. Corrió Espero- la sangre. espero tuvo que mi circulación. Un gomón para el río San Francisco tenía, boludo. Espero que mi próxima relación aguante como ese cierre. El cierre de papucho está más fuerte que cachetada de travesti. Dicen que ese cierre se fabricó con el metal de Wakanda. Pa- Ganador. Ese es el mejor respuesta. Quisiera que mi sueldo aguante como ese cierre. Se quedó triste por la baranda con sus 3 empanadas y 2 vellú. Gracias a la gente de Twitch. A la gran pistola. Muy bueno el de Wakanda. El Wakanda fue ganador. Hola Silvita, querida. ¿Cómo estás, Silvita? Hola José, ¿todo bien y ustedes? Pero muy bien. Silvi. Ya tienen Bueno, yo un su- poquito mal porque hace rato me enteré que Tony estaba saliendo con alguien. Corazón, un agujerito Ya, tiene. estaba Encima justo sale corazón. parece que sale con una compañera de la Sí, empresa. así dicen. Así dicen los... Las malas. Las malas este lenguas. pasillo. Es linda chica, ¿vos le Muy conoces? linda chica. Muy linda chica, ¿viste? Acá dijeron que es. Muy linda. No, es linda chica. ¿Quién dijo ¿Quién eso? dijo esto? Vos nomás estás diciendo No, Gimnasia. yo no dije. Llegamos a. Hermosa, dice. Demonio dice. Acá dicen hermosa, boludo. acá dicen no es hermosa. Demonio, no es Marica López, ¿Ustedes cualquier qué le colectivo le conocen? deja. Yo no le conozco. Yo no le conozco, pero. Hermosa es. Lo perro. Tía, corre. ¿Sí? Ahora es linda, ¿no? Sí. Linda dice. Demonio dice que le da. Otaku. Ah, ¿qué es lo demonio se le sube encima así lo hace. Y chao. que- Otaku, ¿qué es lo que es tu gesto? De la core. Pero total. ¿Te gusta, amor, hermano? ¿Es linda o no? No sé, no puedo opinar. Andate a la puta, boludo. ¿Qué? Es linda, Kike. Le vamos a llamar a la gente de Disney, no va a salir la secuela, boludo. Te juro, vamos a cancelar, boludo. Yo le quiero preguntar a Kike. ¿Es linda, Kike? Tirazo. La chica es de plata. Tiene plata la pendeja. No sé yo. Fabi. Si es Tiene pudiente. plata la pendeja. ¿De qué puede? Si es pudiente Más la que chica. vos, sí. No, no creo que no. Creo que no. Porque tiene una pinta de que. ¿Qué? Así. Vamos a hablar en la pausa. ¿Cómo hiciste? A ver, vos. ¡Ahí está! Bueno, Silvita, vamos contigo. Ella cada vez está más arrepentida de venir acá. No, pero el día me tira bandeja, boludo. No, yo quería preguntarle más si tenía su Budaskai. ¡Ey, cierto! Tenés razón. Yo ya tengo Silvi. uno. ¿Quién? Bien. Atiendan bien, Cualquiera de por los favor. empresarios de transporte público. César ¡César! Rivera. César Rivera. Arrancó Se la trapa. regulada, ¿verdad? Todavía no, pero amenazaron. Ya llega más picó. ¿A qué se debe esto, Silvi? Porque ellos exigen, supuestamente el gobierno le debe 2 meses Subsidio. de subsidio. Y ellos vienen ya de años esto que quieren actualizar la tarifa. Ja, Pero es cierto. empresario privado, pero necesitan subsidio. Y siempre están a pérdida. 20 años atrás están a pérdida. Tipo los presidentes de clubes, ay no hay plata en el fútbol, no, esto, pero nunca quieren soltar los clubes. Cierto. No, y no van a soltar tampoco. Nosotros nos sale mal un negocio a los 3 meses. Chao. Chao, cambiamos el rubro. 20 años estamos trabajando a pérdida. Nosotros, ellos son patriotas. Y ellos amenazan nomás. Para ellos el golpe, porque la gente realmente, la ciudadanía es la que se ve afectada. Ellos saben que el transporte público es un tema muy sensible en el país y ellos siempre atacan por ese lado. Para Como mí la es una manipulación. extorsión que Sí, hacen es que es nosotros. una Totalmente. extorsión. Y los Porque más el, afectados gobierno, somos porque el nosotros. gobierno, habitualmente tratando de ser populista, para que el pueblo no putee contra el gobierno y ni contra... Entonces, le da otra vez a ellos. Y lo que deben, le condonan otra vez. ¿Cuántos millones de dólares es lo que ya se le dio? Desde que yo me acuerdo, no se le da... Subsidio. Subsidio. Y lo más simpático de todo es que, sacando los colectivos chatarra, los colectivos nuevos, la mayoría no le funciona el aire aire. acondicionado. No tiene wifi. Ni el no wifi. tiene wifi, un carajo, Ni ¿eh? un Ni el macatín. wifi.
Nada no tienen. Igual también te asaltan dentro. También. También. Cierto. Anteriormente en los colectivos diferenciales no se subían vendedores, últimamente se suben. Y porque ya un negociado también hay un... Supuestamente el reglamento decía que no te podías ir parado, por ejemplo, en los diferenciales, que por eso vos pagabas más. Hey. Dios mío, las Ahora vos te llevé, vas apenas se cierran. y regulan todo. Y hay horarios que las líneas que tenían que estar cada 5 minutos te vienen cada media hora. Y están pillando y así no están llenando ya en tal parte. Esperan, ahí ya te... O si no se dan, otra vez la vuelta por... Qué terror. Sí, No y me juegan carrera. Por gran carrera. Qué bárbaro. No me quiero imaginar los colectivos diferenciales en invierno. No, ahora va a Olvídate, ser boludo. terrible. Pero bueno, ¿cuándo comenzaría la regulada que están amenazando a estos sátrapas? Y ayer dijo en una conferencia de prensa, dio a entender esa amenaza, pero hoy en la radio habló y dijo otra vez que se malinterpretó, que en realidad no era una amenaza de paro, sino más bien era como una advertencia al gobierno, porque ellos lo que están exigiendo es que se les pague 2 meses. El año pasado hicieron lo mismo y todos los años llegando a una Siempre temporada hacen, siempre siempre hacen. hacen. Es como una forma de... ¿Ves cuando te enojas con tu novio y llega el verano? Cuidado. Y te enojas y te peleas nomás. Que hace berrinche. Y haces berrinche porque sabes que te va a dar. Claro, por eso es lo que decíamos, es una forma de Es una presionar al relación... gobierno. Sí, es Pero una en realidad expresión. los más Sí, afectados correcto. somos nosotros, ¿verdad? Y que les Lo chupa que- 3 huevos. El año pasado lo que medio se pusieron Iguaú las pilas desde el gobierno y dijeron que no se iban a prestar a someterse a esta extorsión y que iban a dejar salir más buses porque hubo pues un problema de paro, fue un quilombo hace un año atrás por ahí. Sacaron algunos Y buses, sacaron pero- algunos buses. Pero no llena la expectativa, o sea, no alcanza. No. Muchas veces uno piensa que lo que acá el gobierno debería hacer es eliminar toda esta idea, tener su, como en algunos, no es nomás porque acá pues somos un país empresarialista, ¿verdad? Somos un país Y sí, capitalista. capitalista. Es que el gobierno ponga los buses. No, ya es A ver, un yo digo nomás, tema. si se le paga a los privados millones y millones de dólares para que ellos nos den otra vez un mal servicio, ¿por qué esos millones y millones de dólares nos invertimos nosotros en un transporte nacional? Sí. Y ponemos, vos línea tal, vos estás jodiendo, salí vos, nosotros ponemos, a partir de ahora nuestra línea va a ser tu itinerario nuestro. Tu itinerario, y sí. Bueno, vengan a gobernar ustedes entonces. Pero, presidente, y no hay posibilidades de hacer así una línea nacional legalmente y que vaya y haga también... Empresa que jode le saca su itinerario y, Y vos le sí. reemplazás. Y vos le reemplazas hasta que... Y que hay empresas serias, Sí. que a las empresas serias se les mantenga. Pero, o sea, en la provincia de Mendoza, Digo, nosotros yo nos no me sé. manejamos en Pero sí, colectivo. ¿cierto? Porque ahí la provincia de Mendoza pone los colectivos. Sí. 20, no te digo 24 horas, hasta las 3 de la mañana. Después a las 5 de la mañana. Así mismo. De 5 de la mañana a 3 de la mañana, colectivo siempre lindo. Pero bueno. Se tienen que encargar las gobernaciones, boludo. También. También Ya, la nada, la gobernación, la gobernación un municipalidad. carajo no hace, O sea, boludo. Hay municipalidades que cuando está por llegar las elecciones te compran 4 o 5 colectivos. Claro. Le dan huevo, pero después, un mes que después fue electo, apaitema la de colectivo. Pero Sheila sea, ¿por qué siempre llega este tema del subsidio a cierta altura del año? ¿Por qué siempre en una temporada específica? Vea la sea. Y ya usaron toda la Ya plata. hizo huema. Si tenían el presupuesto hasta diciembre, ahora llegamos a junio y ya no tienen plata. Y nos van a meter la mano en el bolsillo. Ellos pues trabajan a pérdida, pero a pérdida del gobierno. Nos van a sacar la plata de su bolsillo para arreglar las cosas que tienen que arreglar. ¿Y por qué Y no no se va a arreglan. cambiar? ¿Sabe por qué no se va a cambiar? Porque justamente hay un diputado, hay un senador o varios que son chongos de los empresarios colectivos o tienen también empresas de colectivos, entonces o tranca paiteo la representante del pueblo o tranca Y además, un pequeño detalle, en cada elección yo te debo favor a vos, Sí. entonces vos me das tus 40 colectivos para el día de la elección, ahí. para mi concentración, Sí. mira que yo te hice este cuatro. favor, vos tenés que darme, mira que yo soy candidato Ahora a se gobernador, viene- yo te voy a dar 2 diputados acá de Cordillera, tenés que darme 50 colectivos. ¿Y Ya sabe está, por me qué callo. ahora están pidiendo? Ya. Se vienen las municipales. Claro. Yo Ya creo está. que ese proyecto de Salva, muy bueno, pero va a terminar siendo tercerizado no otra vez con el tiempo. Y Porque sí. con la corrupción que hay en Sí. las gobernaciones, o van a faltar buses, los buses no van a tener para el combustible. Y Oh, puta, lo que pasa con las ambulancias, por ejemplo, del SEME. Hay 500 y funcionan apenas 9. No, ¿Qué? Mi papá decía, No, la 17. única No, solución para pero este país es ¿por que qué? caiga una bomba atómica y que nos sacamos todo de vuelta. Y vamos a hablar con el Ayatollah.
Mejor Le que lo decimos que envíe hacia acá es acá. Tel Aviv y pum. Tenemos mensajitos en Twitch, chicos, ¿Qué dice? ¿Qué es lo que te pasa, José? con boludo? respecto al tema. Nosotros apoyamos a Israel, boludo. Algunos colectivos sí que ya no andan luego su aire, dice David Osorio. Enzo Valve dice, estamos en pérdida, dice el presidente de la CETRAPAM, y cada vez renuevan la flota de la línea 23, cuya línea pertenece a César Ruiz Díaz. A vos te digo César Ruiz Díaz. Acá hay. Facho. Acá también tenemos. Udascay. Pedro Martínez dice, si los colectivos son una poronga, imagínate los internos. Ah, peor, vente, man. Y pute vine ese por el Por el en olor a- Sí, invierno. en el invierno Y te después odio a dice la David gente, Osorio, boludo. los que nos movemos en Bondi ya hacemos el test del COVID. Si olés, si olés te vine, yuruné, catiné, está bien, pero si no olés ya tenés el COVID. Acá también tengo Edward Ferreira. Yo digo que debe de haber una forma urgente de transporte público en nuestro país, suficiente ya darle privilegio a empresarios chantas que se les da y se les da de nuevo a otras empresas que de verdad quieren trabajar. El paraguayo es sumiso. El combustible subió 600 guaraníes hace un mes, bajó 300, ahora sube 700. Nos estamos yendo al mazo. Paraguay es igual a Venezuela, ya que tu papá era vidente, Salva. Israel ya quiere hacer eso, dice. En Japón cayeron 2 bombas atómicas y después se volvieron una potencia mundial. O sea, eso nos tiene que pasar. Ahí está. ¿Viste? Ese. Qué pucha será. Pero te juro que el tema del transporte es ni o tan simple. Legalmente es simple. Pero hay, como dijo Silvita, hay demasiada corrupción y demasiados fatos. Los fatos, lo que ñande yucapala fatos será. Vea la tema. Acá fato, allá. Y ¿sabe qué es lo que más nos está matando como país desde hace décadas? De la época ya de Stroessner hasta hoy día. ¿Cuánto hay para mí? Sí. Yo te voy ¿Cuánto me va a tocar? yo te voy a dar este Yo te presupuesto, apoyo. pero comisión, Mesa Uber. cometa, mesa UP. No hace mucho hubo una empresa de motos muy importante a nivel mundial que quiso venir a poner su fábrica acá en Paraguay. Y necesitaba las leyes, por supuesto, quería un marco jurídico que le corresponda para que puedan invertir esa plata que tenían que poner acá. Y eso tenía que pasar por una de las cámaras. Algo tenía que hacerse en la cámara. Y uno de los senadores pidió un $300,000 para meter rápido su Pedido. pedido Ah, en el plenario. Ya no está entre nosotros ese senador en aquel momento. Yo le estoy hablando unos 20 años atrás, porque a mí me tocó justamente trabajar con esa empresa. Y esa empresa está en Brasil hace mucho tiempo. Ahí está. Acá iba a 5.000 puestos de trabajo. Y esa moto hoy iba a ser... Ya va a explotar. pero no quisieron poner, quisieron trabajar en regla. Los fatos están matando a este país. Todo un tema, tema de corrupción. No, mortal. Bueno, váyanse a Genya, hijo Lo de de puta. Yucapán. Hagan puta. Háganse con Jorge Torres y con Cintia Mora, boludo. ¿Qué más tenemos, Silvita? Bueno, otra de las noticias también, además de la regulada que se anunció, es otro que se había registrado el domingo pasado, supuestamente. Está en la página 18 del diario. Dice, Yapula no fue raptada ni abusada. No sé si Sí, ese escucharon tema. ¿Qué pasó caso. eso? Sí. Dice, una Gigi denunció que Ñande fue raptada, drogada y abusada luego de salir de su trabajo. Ya, La joder, policía investigó y al final todo resultó ser invento, ya que la misma se habría embarazado de otro y se vio acorralada con su pareja Ñandeco. Ahora va a ligar flor de imputación. El 16 de junio, ella supuestamente salía, según su denuncia, ella salía de su trabajo y fue interceptada por 3 tipos que supuestamente le dijeron que se suba. La sedaron, lo que sí que ella dice que se despertó en una cama completamente desnuda, en una habitación. Estuvo 36 horas, luego le volvieron a sedar. Cuando ella reacciona, amaneció, ya estaba en la vía pública. Ella se fue a la denuncia, a la comisaría, hizo esta denuncia. Pero ¿qué dijeron los policías? Ante la gravedad del caso, obviamente, inició una investigación. Pero ¿qué dijo el jefe de investigaciones? Ella en todo momento evadió a los investigadores y eso empezó ya a despertar suspicacias. Además que ella se negó a hacer el examen forense para saber si realmente ella fue víctima de abuso. Se negó hasta que se fueron los investigadores hasta su casa y le preguntaron bien cómo fue, que haga una hoja de ruta para poder ver los circuitos cerrados y poder dar con los supuestos responsables. Y ahí ella confirmó que no. Que no No era contaba cierto. Ah, con... puta, ¿cómo No era joden con esa ese cierto, tema? situación. todo era parte de una... Oh, ¿Y para qué inventó todo esto? Ella ya? dijo que tuvo problemas con su pareja.
Oye, pillata, iba a ser. De pillata. Pero hago públicamente. Ay, bueno. oye, Y bueno, y le fue salió, peor pero el remedio que la Porque enfermedad. se dio cuenta a lo mejor que, bueno, me metí en un quilombo, habrá dicho, porque abogado y todo puso, y ahora ya fue imputada por simulación de hecho punible. Muy bien. Ule. Por a inventar la gran- o cosas. sea, y eso es Delito. carcelable. Claro. Sí. ¿Sí? Artículo 193 de la Constitución. Carlos Chamorro pregunta si Silvia trajo su anillo. Dice. Ah, no traje. No trajo. No, Dos traigo días más. seguidos que no trae Silvia y su No anillo. traigo más. Bueno, Es cierto. A vos también. Entonces, vos le diste tu moneda de 500 y no te dio el anillo. No, no. ¿Viste? Le diste la moneda de Creo que 500 y no te mandó voy a saludos. hacer un poco de... Creo que no se hace más eso ahora. No se Yo hace no más. escucho más. No, ya no hay más. Jorge Trinidad, por ejemplo, dice, ayer vos tenías que pagarle, José, dice, al lo que agarran en la cárcel. Entonces ahí vos, otro 500 iba a invertir, le mandaba preso al... No, pero ya se me acabó mi plata y ya me quedé eso, güey. Otra que no trae su anillo más, no sé por qué, es Fabi. Ni se fijaron. ¡Ey! ¿Y tu anillo? Cierto. Porque ese es un anillo de compromiso, cuate. Anillo de No, y yo me compromiso. puse crema hoy y me olvidé. Ah, A ni que nace te haya caído a otro lado, tío. Y que después simule un secuestro. Lo que pasa es que me puse crema hoy en la mañana y dejé a en el baño. Y se va a ir a Miami. Y dejé a Lectura en el comprensiva, baño. Mira, papá. no, un poco. Hablando de Mañana. Miami, yo no me tengo tanto calor. Saca- No, yo no tengo calor. Estaba con el aire prendido. Ven, 22 encima está. Página 12, señor director. Ah, que página 12. Página 12. ¿Dónde está el 12? Llegó una nueva Miss ¿Ah, qué? al diario, la Miss Tattoo Hijo Barbie. Tatú de Miss tatuaje, los Tattoo de perros, tatuaje, tranquilo. Barbie. La Miss Tattoo Barbie Bogado aseguró en sus redes sociales algo muy singular. Ella confesó: nunca tuve la necesidad de fingir un orgasmo. Hijo. Es posible, na. El Popu se comunicó con la Corona y le indagamos sobre el punto. Anda por página 13, demonio, que donde estaba la misma chica. Sigue, Exacto. Elías. Ah, sigue. Nunca tuve la necesidad de fingir un orgasmo, dijo Demonia. la Miss Tattoo. Barbie, ¿nunca tuviste la necesidad de fingir Imanio. un orgasmo? No, nunca tuve la necesidad de fingir un orgasmo. Es más, Son las 10 de la me mañana. parece de mal gusto y algo muy falso. A los hombres les importa mucho que eso sea verdad si no se sienten frustrados. ¿Qué opinas? Sí, totalmente. Algunos tienen la pija corta y no se llega ni a sentir. Entonces tenemos que fingir. Pero yo nunca tuve que fingir un orgasmo. Qué didáctica la entrevista. Ahora, le doy un consejo a las y los que se hacen tatuajes. Por ¿Qué tiene que ver favor, Tatu con su orgasmo? No sé, pero no se hagan más tatuajes de la cara de sus hijos, de su hija, de su mamá, de su papá, abuelo, ni de Jesucristo. ¿Por qué? Porque imagínate, estás en plena acción, la señorita está en plena acción con el susodicho. Sí. Y ve en su brazo el tatuaje de una nenita que le está mirando. No, en el culo a veces se pone. O sea, tipo, no, pará, En el- boludo. Mira en en el- su brazo el tatuaje. No, En el culo a veces se pone el rostro de su abuela, boludo. no, olvídate. En la espalda, así Jesús y eso. Sí. No, pero Lo peor ha de ser... El del perro. se pone, está Jesús ahí atrás crucificado. Sí. Y vos sos Silas. Hijo de puta. Tengo noticia. Humor No, bíblico. lo peor ha de ser esas que ponen acá el nombre de su chongo, ¿verdad? Y después que le caigo ahí. Sí. Tiene que rellenar. Y después vos te vas y está el nombre de otro ahí. Está el nombre, o si no, algo de bichota. La Tengo noticia. A ¿Qué ver, pasó? Bebé de laboratorio. Página 15. Página 15. A ver, página 15. En la página 15, Suni Castiñeira, mi gran deseo es tener una nena. La diva y empresaria Suni Castiñeira expresó su deseo de volver a ser mamá con su pareja Richie López. Al respecto... ¿Arranca o no arranca?
Al respecto, el Popu conversó con ella. Suni, ¿querés volver a ser mamá? Sí, Suni. Sí, estoy pensando en que quiero tener una nena. Si es que viene. Creo que para completar la vida necesito una nena y estamos en ese proyecto. ¿Tenés congelados tus óvulos, Oscar? Sí, tengo congelados varios óvulos hace años. En una primera y segunda parte, la última vez congelé hace 10 años. ¿Querés una nena? ¿Y si se viene otro varón? Mi gran deseo es tener una nena, ojalá se dé, y si viene un varón, será bienvenido otra vez. Ya tengo un brasileño, un griego y ahora quiero tener una paraguaya. Suni vino la abuela ya. De regalo. No, ella dijo que se puso un chip del Rejuv Chip, que es para rejuvenecerte y como para que piripipi pa jagua. Mira. Para que tus hormonitas se rejuvenezcan. Contigo, Oscar. Más noticias con Silvi. Sí, la página 6 dice, son 25 paraguayos evacuados hasta ahora. Dice, de acuerdo a los datos, un total de 25 ciudadanos paraguayos ya fueron evacuados de Israel tras el estallido del conflicto bélico con Irán, según confirmó el embajador Alejandro Rubín. Y ayer también llegaron ya los intendentes. Llegaron con pancarta y todo les recibieron. Llegaron. Pero, ¿Por qué por tanto tardaron en Que llegar? ojalá que la mayoría cumpla su promesa, si es que estaban ahí en pleno bombardeo en el búnker y estaba... Uno que después se Si olvida ya. salgo de esto, prometo hacer todo por la municipalidad y por mi ciudad. Si salgo de esto, prometo usar el presupuesto en lo que tengo que usar. Sí, si salgo de esto, prometo no me preguntar cuánto hay para mí. Si salgo de esto, prometo no meterme más con mi secretaria. ¿Cómo te encontramos en las redes, Silvi? Silvi-2i-Aguilar. Silvi I con dos I. Silvi y Aguilar. Jorge justamente está preguntando el Instagram de Silvis. Ahí está. Sin Ahí está. anillo encima. No, los perros se están yendo a la joyería para comprar anillos, Ojo, cuidado. Así comienza todo. Y se me rebala el anillo, me pongo crema. Fabi! ¿Qué dice? Mira, se puso el anillo ahora. No, Elías me prestó porque yo dejé el mío en casa. Pero es que me puse crema hoy, entonces para cumplir ya me puse otra vez. Marlon, Elías ha sido un placer, hermano. Muchas gracias. Sé que te extraña el Nos corazón. vamos a la pausa. Gracias, Silvita. Gracias a ustedes. Esto es No Pensé Pasar por Esto. ¡Pausa! Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón, es que a tu lado aprendí el dolor. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. Estaré en tu piel cada momento en donde estés. Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será un eterno suspirar. Cada momento
Esto es una fantasía. Debo de empezar a olvidar que eres una dulce niña, mi vida. ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para alejarte de mí? Si tú estás en mi mente día y noche. ¿Y cómo haré para arrancarte? ¿Y cómo haré para olvidarte? Si ya eres mi vida, sos mi sueño y mi amor. Para vos, nena. Happy hour. Aún recuerdo ese beso de tu boca y en el auto cuando hacíamos cosas locas. Lo recuerdo muy bien, como si fuera ayer. Aún recuerdo el episodio en la sala. Llegó tu papá y en la playa no nos importaba nada. Lo recuerdo muy bien, como si fuera ayer. Yo sé que vos también, yo sé que vos también. Quisiera volver a repetir una locura más, contigo una locura más. Donde sea te voy a esperar, dame una señal. Quisiera volver a repetir una locura más, contigo una locura más. Donde sea te paso a buscar, te quiero matar. Y amor, yo quisiera volverte a ver, aunque 11 y 3 en la República Guaraní. Mañana arranca el invierno, loco. Ya picó. Mañana arranca 21 de junio. ¡Buque! Sí, por favor, báñense. Y para poner la previa del fin de semana, ¿Qué tenemos? en Popu TV, Los Verduleros. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Los Verduleros! Sabeña. sé que no es el momento, lo lamento, pero ya no puedo más. Extraño, quiero arreglarlo, Aunque sé que hay otro ocupa mi lugar. es contradictorio porque cuando vos me amabas yo te hacía mal. Que no te comprendo, que ya no te crees, sé muy bien que me dirás. Hagamos un acuerdo donde nos amemos sin tener que cuestionar, donde reaccionar sin celos, controlarnos que no sea lo ideal. No hace falta ser tan serios si los dos queremos juntos estar. Arreglemos un secreto encuentro donde yo más nunca te pueda fallar. ¿Cómo dice? Tenerte de repente y que me abraces fuerte, hacerte el amor hasta enloquecerte, ser solo el sombrero. A mí me chupa un huevo que vos seas mi amante, suena excitante. Tenerte de repente y que me abraces fuerte, hacerte el amor hasta enloquecerte, ser solo el sombrero. A mí me chupa un huevo que vos seas mi amante, suena excitante. Tenerte de repente y que me abraces fuerte, hacerte el amor hasta enloquecerte, ser solo el sombrero. A mí me chupa un huevo que vos seas mi amante, suena excitante. ¡Bravo!
acústico, acabo de descubrir el Guiro Matero. Vamos allá. ¿Cómo le van los perros? Bienvenidos. Hola, buen día. Súper bien, muchas gracias por la invitación. Estamos un poco llegando todavía. Sí, porque el músico labura de noche, eso Sí, hay que sí, saber. ¿Hubo toque anoche los perros? Tocamos Sí. en un 15 años. En Villeta. En Villeta. A la miércoles, ¿vos sabés qué? Y después del 15 algunos se quedaron todavía a ¡Eh, van el continuar. after! Claro, el papá le invita, venga pues Sí. muchachos, siéntense a tomar. Famoso. Sí, el papá tiró ahí una Una marca botellita una para- marca de whisky. Ah, ¿no? Whiscardo, y sí, bien. Encima, los muchachos estuvieron acá ya a las 10 menos 10, ya probando todo, así que agradecido. Verduleros, ya 18 años o 19 años de estar en el ambiente musical de los verduleros. La marca, la banda Verduleros, que pasaron varios amigos también y hoy sigue vigente y siempre componiendo también. Sí, 18 años. Bueno, nosotros ya con esta formación ya vamos a llegar a los 10, ¿verdad? 7, 8. 8 vamos a llegar en diciembre. 2016 empezamos, ¿verdad? No, No, 2000, nosotros- 2015 no, ustedes empezaron porque 2000. ustedes se fueron a... No, 2015, sí. a Sí. Por fin sábado, 2015 ya 2015. de 10 2018, años ya con esto. 2018. 2015 y bueno, casi 10 años ya. ¿Cómo O sea, pico 10 sabe, 10 años, José? 2025, ¿eh? ¿Por qué se fue su programa? Pues yo tengo memoria y ya los perros se van. O sea, se fue por primera vez a tu programa. ¿Cuántos años lo que vos tenés? Verduleros debuta en la televisión y le mando un abrazo a Dionich. Croco. Con Chirola, ¿verdad? No, Con Dionich. vos sabés que Verduleros debuta en Marca el 13 en televisión nacional. El que era Bueno. decime cuál, Claro. en ese. Ah, Ahí mira. debuta Verduleros y con la... Yo le con- creé a ellos muñeco. ¿Qué? Yo le hice a ellos muñeco. Julián, un abrazo grande, gran amigo y bueno, gracias por todo, Julián. Gracias, muñeco. Julián, ¿vos te acordás cuando vos atendías acá arriba con tu papá? Sí, me acuerdo, hace mucho ya. ¿Te acordás? Sí. Julián Yo era tenía en la mi- cantina. Croco era... La cantina del día. O sea que No me la acuerdo más, cantina es Julián. un buen negocio, eso aparte. Croco, pero atendés, ¿sabe por qué tiene? Porque el papá de Julián tenía la cantina. Croco vivía enfrente a la casa de mi abuela y sola. En la casa de la abuela de Croco, la abuela hacía empanadas. La señora se llamaba Doña Elvira. Y siempre íbamos a comprar las empanadas de la casa de Doña Elvira y estaba Julián con Mari y todo Su eso. empanada de mandioca hasta ahora es Hasta ahora, veo. insuperable. ¿Viste? ¿En serio? ¿Sigue en la cantina? Yo llegué a probar la empanada de mandioca de Ña Elvira. Ña Elvira, impresionante. Un momento antes de que, o sea, unos meses antes de que, un año antes de que ella fallezca. Una sola vez probé, nunca probé otra igual. No, impresionante. Una pastel mandío impresionante. A, Ña los- Elvira, a los sí. dos les gusta la empanada. A mí me gusta Me encanta. la empanada de De mandioca. mandioca y de... Pastel mandío. 4 quesos. A mí me Cuatro. encanta la empanada. Mi mamá, saludó a mi mamá que tiene su También negocio hace en empanadas. casa, También, y hace pero- empanadas, También. Y estaba viendo. Yo soy de Tablada nueva. Tabla del Saludos a la papá. gente de Tablada. Pero la empanada luego es lo más noble que existe y combinable con todo. Sí. Siempre y cuando no quieras hacer al horno, Fabiola. Todavía no probaste mi masa, ¿no? No, Y, no, y tiene que ser no, con no. aceite. Con aceite. Ahí está. Con Al aceite. horno. Al horno es un insulto para la empanada, yo creo. Cuando vos haces al horno, Tiene ya que ser frío. automáticamente deja de llamarse empanada, es una tarta. Sí. No. No, No, acepto. hermano, no, hermano. Pero No, ustedes hermana. no le pillaron a Elías, ¿por qué es lo que preguntan? No, pillaco, Claro se que pillamos disfrazante, todo. Gina. Vamos a hacer nomás doña en bota. Pero disfrazante, que va a Sí. peñar. Como, Venga, no, como no, no, Quique no. cuando estábamos hablando de... Para que los muchachos no piensen que él no es así. Tablada. Ah, es cierto, después no es así. Él no es así. Este es un entonces, personaje. ¿Por nomás. qué vos me sacas? No, Cuando- vos me regalaste, dale. Cuando supe que costaba $100, ya agarró otra. Chaca, los perros dicen que parece otra cosa. Tengo ¿Qué mensajitos en ¿Qué parece? Tengo yo también, Ya, Ocapú, pues. YouTube. Caput Twitch. O capó Twitch. Hola José, dicen. Verá, corre. ¿Qué puerqué es el gato blanco, ambulante? ¿Por El qué gato no, pardo. ¿Por qué no leen el gato blanco? Dice acá. ¿Por qué no leen el chat? De seguro que José le debe a esa cantina. No, yo tengo cero deuda en las cantinas donde estuvimos. Pregunta para Carlitos. En Tablada Nueva compiten por quién tiene más antecedentes policiales. Verdad, donde
Cruzamos gente muy buena tablada. ahí. Hay gente muy Hay gente muy buena, pero... Nosotros somos de Tablada y Loma Cabará. Cuidadito con eso, Pero él sí tiene antecedentes. Sí. Unos Carlito cuantos. tiene Unos antecedentes. cuantos bro. tengo por ahí. Empanada de zucchini al horno. Canchita mangoré, loco. La empanada con barbecue ¿Cómo le estás, gusta Juan? al cantante. La empanada Con barbecue. con barbecue. ¿Cómo Explica empanada? tu chiste, hermano, por favor, si vas a tirar. Teneme la remate de dicen. los- ¿Qué pucha será? Si van a escribir, escriban bien y expliquen también, porque acá La yo- gente ¿Qué dice la gente atrás de ellos? Tú también, carajo. Dice el gato con rastas. Creí que no le acosaba a nadie Elías. Sí. Fabi, única y hermosa. Gracias. No, y viste que vos dijiste que vos no eras así. Yo no. Digo así, Fabi. Iván Es un Rodríguez. personaje. A ver, Ignacio Valiente, transferencia de 10.000. Denle like al directo. Bueno, tienen que darle like. Y si llegamos a... ¿Cuántos estamos ya en visualizaciones? José hoy tiene 100.000 para darles de transferencia. Elías, tráele a la secre para no estar tan al pedo. Off, ya Tony, olvídate de él. No es fácil salir cuando sos padre. Fuerza, José, dice. Por lo del San Juan. No, la sé que no va No, a venir. es que por eso, señora, que él no puede salir. Bueno, a ver, ¿qué le pasa al loro? ¿Perdió su voz o está difónico hoy? Parece, porque está súper calladito hoy. Está raro. Le estoy dando participación. Mírame un poco. El whisky. A ver, Me hizo mal lo de Tony, boludo. Le hizo mal lo de Tony. Qué asco de- Mejor no digo nada. Tengo mensajitos para el grupo también. Marque el 13. ¿Qué programón fue allá en el 2017? No hablemos de otros programas, por favor. Aguante con los camionazos llenos de premios. Sí, el Lleno camionazo. de premios. Ignacio Valiente, esa pregunta de la empanada Elías hizo pero en doble sentido. Su cara al preguntarlo dijo todo. Pero Elías, siempre hago en doble sentido todo. en doble sentido. En doble Los buenos temas que sacaron los verduleros, uno de los mejores grupos musicales en nuestro país, y Edward Ferreira, Pedriño Javier, están entretenidos y que porque en vivo y no tienen playback. No. ¿Ustedes no trabajan con playback? O sí, a veces el playback mío no está mal. A veces No, sí. hacemos Se playback, siempre trabaja. hacemos playback. O sea, cuando funciona. presentamos un tema nuevo y querés que suene, Que suene como la tiene versión que de ser. estudio, ¿verdad? No vas a ir a hacer en vivo Hablando de porque- playback, me Eres acuerdo horrible. cuando Marilina Fabi cantó canta y ahora- playback y después apagaron de ella en vivo. No, ¿sabes qué pasó? Fue en el programa de Mili, Sí. que era mentiroso, se rayó el disco. ¿En La serio? gran Mili Vanilli La pasó ahí. La gran Mili Vanilli. Se enojó ella. Se enojó con Mili, Ah, dijo eso le que pasó. le hizo a propósito. Y Cheto mal porque no viene más, preguntan. Está de viaje. Este era el horario. Está de por Cheto. Barcelona. Salvador. Ya que ya empezó a Salvador destapar sabe la algo. olla. Porque yo no entiendo, ¿Sofi andaba con Janito o qué? No. Compañera de trabajo. boludo. Compañera de trabajo. De radio. Ah. Y él, no. Carlito, vos jugabas Cuidado. fútbol con mi hermano ¿Qué? en Ribereño. Sí, en Ribereño, en Piquete. ¿Y qué pasó? Jugaba en Ribereño también, vos se sabe. ya. El rubio. Ah, mira. Y después dejaste el fútbol de lado. Sí. Me Tuve- echaron tuve- del canal y ahí le tuve que Tuve salir. problemas ahí con un DT, pero después no quiero más contar eso ya. Cosa del pasado. Te quiso levantar. No, Olvídate de tu. El rubio, no me lesioné. No, rubio ñu puro, no el otro rubio. El del Ah. Estuve en el plantel de cuando salió campeón después de 29 años, subió a Sí, primera Ribereño. del 2008. Sí. Mira vos. ¿Viste? Ahí está. Ay, Tenemos Che, fotos tuyas tenemos para Foto buscar. fotos. tuya en el rubio del plantel, sí o sí. tengo, pero acá no. Modo Tengo- futbolista. Pedile a tu Ahora- mamá qué pasa. Pero tiene pinta de Carlito, futbolista. este año puede ser que se dé. Estamos a 3 puntos. Pero Ah. tenemos que ganar Ojalá que hoy. se dé, Hoy ojalá. tenemos que ganar. ¿Y qué te entró en la cabeza para irte a Ribereño, por ejemplo? Vivía limpio y me invitaron para jugar ahí en Peñón primero. Ah, vos jugaste en Peñón. El último campeón de muchos años. Y en Ribereño jugué un año jugué en Ribereño. Después pasé a Peñón y después ya no pude más porque no me daba el cuero. De muchos shows, tipo pues jugábamos domingo y ponerle sábado yo tenía show y al otro día tenía que jugar y no, mi cuerpo ya no. Ya no va. Pero Claro. sigo jugando a full. Qué grande. Saludito a la gente de Ribereño. Que la vez pasada me pidieron plata para comprar bomba. Título de mí no se le niega a nadie y subsidio tampoco, dicen acá. También. Así que el ¿A quién? título sí o sí va a ser de ustedes. Mi tatú era como una... Mi tatu. Mi tatu bol. Usted pico no tienen mis rubio ñu.
No, nosotros teníamos Ah, las las rubitas. rubitas, me acuerdo Las de las rubitas que eran rubitas. las porristas ahí cuando le dábamos chachá a Olimpia, a Cerro, a Guaraní, lo En teníamos el de ataque hijo. estaba una que hacía la coreografía, en la rubita. ¿En serio, po? Y no, y todas guau eran rubitas, por eso eran las rubitas. Y eran el cheerleader de Rubioño. Una de ellas me acuerdo que se casó con un jugador. ¿En serio? ¿Cómo sabes? Qué raro. Saludos a Wilfrido No me- Bazán, no ex me lo capitán. ¿Te acuerdas de esperaba. Bazán? Bazán. Bazán se lesionó, Manolo grande. Gómez. Manolo Jugando está... fútbol de playa a full. Fútbol de Y playa. Edgar Bogado está con Chiqui Arce de ayudante técnico. ¿Cómo es lo que ustedes se acuerdan todo de la gente? ¿Y por qué? El gran Toro Acuña, no nos olvidemos. El Toro también. El Viajamos- Toro. Nosotros viajamos a Rusia. Saludos al Toro. Derli González Con empezó él. también en Rubio Ñu. Rubio Ñu. También. Imagínate, Derly González de Rubio Ñu se va al Benfica, papá. Un locura fue esa época de Rubio. Vamos Yo a vi volver. hoy en un Estaba grupo, Vera también. en un Vera. grupo de WhatsApp estaban posteando la foto de un muchacho que no sé dónde se fue a jugar y decían de ¿cómo Zulu se llamaba? ¿Cómo se llamaba este boliche que se cerró ahora? No sé. Ah, acá en Carmelitas estaba. Acá tengo en mi WhatsApp. Mientras Fabi busca Mientras Por busco. favor. su puerquesa, vamos a leer acá el mensaje. Osaingo Apeina dice: Elías, ¿te gustaban las películas dobladas o con subtítulos? De Salón. Yo no estoy realmente para alimentar tu morbo, rey, así es. Jandero Bata. ¿Te gustan las empanadas? Desacil, acá está, Desacil para el mundo. Ah, ¿y qué tenía eso, Fabi? Y un jugador que se fue, parece que farreaba mucho y vi que le dieron un me gusta a los jugadores. Y los jugadores no pueden dijo- farrear, Pico. Claro que sí, por eso, Desacil para el mundo, todo un orgullo pues para la comunidad que él esté por el mundo triunfando. No hablo específicamente de ese boliche, pero la mayoría de esos boliches de Futbolista. Carmelita, Villamorra, eso. ¡El narco! World Trade Center salió a ultranza y Sí. opa. Tim Marcet. Exacto. Espera así que voy a mismo. revisar, ¿Qué Newman, tal? no Qué vale. rico lo que está Si van a haciendo hablar de el programa en boliche, vivo, hermano. boliche futbolista, no pueden ¡La olvidarse de cubana! la cubana. Hablando de eso, Saludos, perdón. Gustavito. Estamos con la cubana los lunes, era el power. ¿Cómo otra vez? Porque yo me iba. Pero la cubana después en el último ya era demasiado. no, ese- ¡Fabi, vos! No, yo ¿Sí o llegué- sí te fuiste? Yo llegué a irme a la cubana un par de veces, me invitaron, pasa que yo quería saber de qué palo que hablaban la Baila como cubana. Juana la cubana. Pero no, Baila como Juana la cubana. pero ahí ahí no encontrabas nada. Yo No pues. sé cuándo te fuiste. En mi No, pero época ya de. te digo que antes de que se cerrara, cuando ya estaba en Mariscal López, ahí en una quinta horrible era. Tengo En mes- mi época No sé de si yo soltería yo me iba a la cubana. Primero me iba a Caras en inglés y después Ajá. enganchábamos en la cubana. Tengo, Bueno, me- pero tengo Caras- mensajito para José, Fabi. A ver, Perdón, ¿qué que dice? perdón No se que te pise, interrumpa. carajo. Nos pisamos todos y después el productor acá Puta. me putea porque yo les piso a ustedes. A ver. Y estoy harto de que me putee legalmente. Ya se va. Por suerte ya se va legalmente. ¿Y no va a porque volver más? Le dije qué hermoso soy y me dio así un like. En fin. Preguntarle a José si se recuerda de Shirley Miranda. Shirley Miranda. No me Ah, que acuerdo. José. Pasá foto. No sé si es bien, está mejor para vos recordarte o no legalmente. Lunes de jugador, cualquier cosa inventa Fabi para usar su celular. No, acá Ramón Soti 10 dice, esa Por- sí les igual a TikTok. dice. ¿Por qué Salvador apenas habla? ¿Qué querés que diga? Yo no hablo todo de balde a veces. El gato, el gato blanco dijo. Yo hablo. ¿Cuántos gatos lo que tenemos, boludo? Yo hablo cuando tengo que hablar, no es cuando tengo cosas que decir. ¡Epa! Tiró factos. ¿Verdad, Kikito? Sí, papá, sabes bien. Yo soy de esta escuela. Señoras y señores, seguimos con los verduleros. Antes, ¿qué tenemos? Alguien envió su video para ver si se puede unir A al los mítico, verduleros. al mítico grupo Los Verduleros. Ay, no. ¡Que le embú! ¡Que le embú! Hijo de puta, que le embú, boludo. ¡Qué cringe, boludo! Muero, boludo. José, porque me van a borrar estas cosas. ¡Qué vergüenza, boludo! ¡Qué cambiado está Anthony King, boludo! ¿Qué ¡Qué cambiado está Flia! ¿En qué momento? Ese es después de uno lo soñé, boludo.
Que le embue en el centro de rehabilitación. Así pasó la cuarentena. ¡Qué puta! ¿Qué le pasó? Así están sobre Palma, boludo. ¿Qué le pasó a Jon Snow, boludo? Que le embue con reinserción social. Pero la voz casaba, Ah. el talento sigue intacto. Keanu Está la versión de Keanu Soul River to con Squeeze COVID. hicimos reciente, Son tus quiz para una hicimos actualización de recién. eso. ¿Qué pasó? Y que estábamos peñeando ahí. Ahí pasé a producción, si por ahí quiere poner. Ah, te pasó la producción. Sí. A Eda. Demonio, Sí, demonio. sí. Está ahí. Demonio se está coordinando con Barcelona. Vamos a tocar un tema y ya se termina el programa, 11:30. Demonio está argel. Seguimos, señor. No, último día, pues ya está pensando en la playa de Brasil. Acá están preguntando qué época de soltería lo que tenía José, si el muchacho que está escribiendo acá, Iván Ramírez, ya tenía 27 cuando vos contaste que tenías pareja, dice. ¿Cómo Con es? esto cierro. ¿Cómo es? Entendés muy bien, José, lo que se te Entendés muy No bien lo que entendí, espera. entendiste. ¿Cómo es? Entendiste. Entendiste. Entendés, mana, legalmente. Señoras y señores, con todos ustedes, los verduleros. Nena, ¿cómo estás? Yo aquí no están bien. Porque te extraño y Te quiero ver. El tiempo pasó, trabajando estoy y me imagino esta noche por asunción. Si de casualidad hoy te recordas, aquí muy lejos hay un chico que te ama en verdad. La vida nos separó, mi alma se quebró y las penas se aceleran, ya no aguanto mi amor. Yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. Y tuve que viajar a buscar el pan. Yo nunca te quise dejar. Y si te preguntas por qué esto pasó, te juro, nena, fue por un futuro mejor. Por un futuro mejor. Extraño tantas rondas de tereré, el fútbol con los perros y el asado también. Extraño a mis amigos y a mi mamá. Extraño estar contigo y salir a bailar. Pero por sobre todo te extraño, amor. Te quiero, nena. Quiero volver a Paraguay. Yo quiero estar contigo. Quiero volver a Paraguay. Yo quiero estar contigo. ¡Verdulera! ¡Qué grande! El mito urbano dice, porque este fue otro de los hits de los verduleros allá del 2007, ya 2008, 2007, 2008. Es cierto que uno de los que hizo la letra de esta música fue nuestro amigo Dani da Rosa. De contigo. Me dijeron también. Yo Sí. en esa época estaba terminando el colegio recién. Sí, vos estabas terminando, pero Da Rosa dice que con Croco hicieron la En letra. esa época estaba así, Da Rosa, Croco, Patrick también. Patrick. Entre los tres, con Da Rosa. Empezaron ahí entre ellos. ¿Cómo habrán estado base de ese tema? No, ¿O dónde estaban? ¿sabes? Dani, tengo todavía tu No. campera. Vos sabés, pero la viveza de los muchachos, porque hicieron esa música y esa música la vendieron también para la campaña de la telefonía. Sí, me acuerdo yo esa campaña. Oleo los perros, es genial. La Rosa. Fue raro. Es un Puede- crack Da Rosa. Pueden cantar No fue después. fácil, lo hicimos. ¿Vendieron popular la canción? Y realmente nos ¿Vendieron la costó. canción? Sí, contigo. Sí, yo quiero estar. Con- Todo tenés más. Todo tiene más contigo. Pueden Contigo cantar de la contigo. Ruta 1 y Ruta 2. No, boludo. Che, a ver, vamos Es más, siempre nos piden. Siempre nos piden. ¿En serio? Y ahí en el público nos hacen ese gesto y le digo. Nosotros no somos. Igual podemos. No, igual podemos hacer sin problema. Es un cover. Porque supuestamente al comienzo pues nació la rivalidad. Cachiporro versus Cachiporro Verdulero versus allá en el Verdulero. 2006. ¡Sé por qué te amo!
¿Entendés? ¿Te Era la... acordás? Sí. ¿Cómo es lo que vos te acordás de todas esas cosas? Porque era José? mi época también. En todos lados se habla de rivalidades, ¿verdad? Pero yo creo que entre los artistas, la misma cosa entre los gastronómicos, ya hace rato tenemos esa lucha. ¿Por qué es lo que hay que pelearse? Si todos juntos no tenemos que tratar de levantar la cosa. Más tenemos movimiento para... Más todavía la escena musical, ¿verdad? Que es tan chica acá. Totalmente. Es muy pequeña, así que... Nosotros tocamos en los propios awards con... O sea, Cachiporro nos eligió a nosotros para cantar con ellos en los premios de música. Y nada, buenísima onda con ellos. Creo que se vienen cosas también con ellos, así que saludos Se a los vienen unos temas con ellos. Y se viene con Ricky y se viene con Ayala este nuevo grupo, Red Hot Chili Fletes. A ver. Mira, A Es ver. mudanza y después le cantamos un Sí. tema Red Hot al final de la... mientras hacemos la mudanza. Catejo, estamos grandes para de todo. No sé si es La peor campera de papucho. o mejor que el otro video. Espera, ¿por qué se Catejo, tiene que bro. mover así para cantar si no decía nada? No, Qué mal canta, boludo. Estamos... así se mueven los viejos. Peña. Espera, nada. ¿Para qué lo que...? ¿Qué es lo que él Porque toca? siento la El música. ritmo, estás sintiendo... Ah. Red Hot Chili Fletes. Él tiene una guitarra invisible, ¿no? Tiene menos movimiento que fin de mes, boludo. Dios mío. ¡Papá! El talento sigue intacto. ¿Por qué se balanceaba ahí la gente? Por esto se acabaron los programas de concurso de Podemos música. robar ya entre dos. Hay apoyo. Vale, una, los Red Hot 800. Chili Fletes en tu evento. 800 barato. Hay apoyo, falta talento, dicen acá. ¿Con qué punto podemos ir, Ricky Carlito, a la pausa? No sé, otro clásico. Dale, ya estamos. Miércoles, jaque. Viernes de Peña, Verduleros is in the house. ¡Vamos! Estuve pensando y discutiendo No. con mis propios sentimientos. Algo nos cierra muy dentro mío, pero aún así hoy sigo aquí. Sé que lo nuestro es pasajero, fue el acuerdo al conocernos. Pero mi amor, escúchame ya. Quiero que sepas que quiero algo más. Ya no quiero ser tu amante. Quiero ser algo importante. Ya no quiero ser tu amigo. Déjalo ya y vení conmigo. Te quiero solo mía, mi amor. Un último favor te pido con el corazón herido, partido, que soy perdido. Si no te decides a estar conmigo, te lo digo yo. No quiero ser tu amante, yo solo quiero ser algo importante. Quiero que seas solo mía. Yo ya no te quiero compartir. Ahí bajo la luz de las estrellas, tan solo pienso en ella, la que conmigo juega. Déjalo, ya no te merece, solo dice boludeces, no te entiende como yo. Muero por vos, ya lo sabes, dale, júgate de una vez, solo se vive una vez. Y muero por vos, ya lo sabes, dale, júgate de una vez, solo se vive una vez. Por tenerte otra vez, por amarte otra vez.
Hay una palabra que es la definición de mi condición, que me llena de emoción. Los verduleros, Soltero, de lo que se me divierte en la vida de soltero. Soltero, de lo que se me divierte en la vida de soltero. Soltero. los verduleros. Yo soy soltero sin compromiso. Hago lo que quiero, a nadie pido permiso. Chichichicaos vienen, chichichicaos van. Las quiero a todas, todas por igual. Rubia, morena, pelirroja, mulata. Que siga la fiesta con todas las gatas. Que suene la maraca y la matraca. Traca, 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 traca. Soltero, de lo que se me divierte en la vida de soltero. Soltero, de lo que se me divierte en la vida de soltero. Soltero, soltero, lero, lero. Tengo a todas las que quiero. Soltero, lero, lero. Amo esa vida, no lo niego. Soltero, lero, lero. Tengo a todas las que quiero. Soltero, lero, lero. Amo esa vida, no lo niego. Los verduleros, el regreso. Chupex. Caramba, me encanta cómo bailas la samba, la gota de sudor de tu espalda, tu nalga, tu cuerpo. Por él estoy hambriento, sediento, contigo me divierto con este sentimiento. Esta noche te quiero, mañana no me acuerdo. No, no, mañana no me acuerdo. Soltero, de lo que se me divierte en la vida de soltero. Paraguay Music. Soltero, de lo que se me divierte en la vida de soltero. Soltero, soltero, lero, lero. Tengo a todas las que quiero. Soltero, lero, lero. Amo esa vida, no lo niego. Soltero, lero, lero. Tengo a todas las que quiero. Soltero, lero, lero. Amo esa vida, no lo niego. Tengo a todas las que quiero. Amo esa vida, no lo niego. Soltero. Ha pasado tanto tiempo, nunca más la vi, creo que ella ya ni vive en Asunción. Esperábamos el bondi de la mano en la tarde del 2007. No escapábamos del colegio, hacíamos locura, la pasamos bien. Anoche disfrutaba haciéndote el amor, al oído me pedías más, pero fue un sueño fugaz. Anoche estábamos en Samer otra vez, frente al agua azul yo te canté, pero después me desperté. Ha pasado tanto tiempo, nunca más la vi, creo que ella ni vive en Asunción. Esperábamos el bondi de la mano en la tarde del 2007. No escapábamos del colegio, hacíamos locura, la pasamos bien. Anoche disfrutaba haciéndote el amor, al oído me pedías más, pero fue un sueño fugaz. Anoche estábamos en Samer otra vez, frente al agua azul yo te canté, pero después me desperté. Me iba a su casa casi siempre en bicicleta, tomábamos juntos tereré en la vereda. Nos veíamos siempre aunque truene o llueva, pero hace años que no sé nada de ella.
su primer beso, ella mi primer amor. Escribía nuestras iniciales con un corazón en un cuaderno y está en un ropero. Y me dedicaba a canciones de los verduleros. Ella quería ser doctora y yo quería cantar, y por eso no me quería tanto su papá. Ahora me la paso de gira tocando sin parar. Qué pena que en aquel entonces dejamos de la noche. Disfrutaba haciéndote el amor. Al oído me pedías más, pero fue un sueño fugaz. Anoche estábamos en soltero otra vez. Frente al agua azul yo te canté, pero después me desperté. Sos mi amor inalcanzable, pero igual te amo, te amo, te amo. Elías. Siempre que nos juntamos yo no te hablo, te hablo, te hablo. Se me acelera el corazón, se me borra la razón cuando yo me imagino que estoy con vos. Oh, sos mi amor imposible, pero no te llamo. Nunca hacemos nada juntos, pero igual te extraño. Qué loca es esta sensación, qué loco es este amor, que solo deja que seas mía en la ilusión. Quiero que seas la lluvia y que apagues mi sueño. Quiero que me calientes como el sol de febrero. Quiero que seas el aire que respiro en el día. Quiero que seas mi amiga colorida. Hacerte el amor sería un sueño, te comería toda como caramelo. Yo sé que soy un dulce, pero me esmero, aunque se no tenga chance de tocarte un pelo. Hello, ya sé mi amor, ya sé soy poca cosa para vos, pero tengo algo grande en mi interior. No seas más pesada, es mi corazón. Sos mi amor imposible, pero igual te llamo. Nunca hacemos nada juntos, pero igual te extraño. Qué loco es esta sensación, qué loco es este amor, que solo deja que seas mía en la ilusión. Quiero que seas la lluvia y que apagues mi sueño. Quiero que me calientes como el sol de febrero. Quiero que seas el aire que respiro en el día. Quiero que seas mi amiga colorida. Verduleros y sin the house. ¡Qué grande los perros! ¿Será? Bueno, muchos temas nuevos con esta nueva agrupación. ¿Cuántos temas por ahí ya están compuestos, hechos, lanzados? Bastantes temas Muchísimo hicimos desde crearon que ustedes. empezamos. El primer tema que sacamos se llama Sin tu amor, que entró más o menos en aquella época, Sí. cuando todavía la radio tenía mucho peso y sonó N40. Bueno, quiso entrar, pero se fue por el palo el tema. Y después fuimos sacando temas, ¿verdad? Quisimos experimentar mucho con Julián en esa época. Ya que éramos una formación nueva, él quiso como que darle otro sonido. Yo nunca estuve tan de acuerdo con eso, siempre quise volver a lo que me gustaba de Sí. Verduleros, que es... Lo que pasa es que él es el productor también de Paraguay. antes, ¿verdad? Ah, ¿vos ya estuviste en Verduleros antes de todas las transiciones? Yo estuve todavía no como productor, pero sí como guitarrista en el 2010 ya. Ah, o sea, Con David. sentía como muy Con tuyo el David. proyecto anterior también. No, más que esa parte del proyecto, en la época de Cabut, lo que a mí me gusta Cabut mucho. fue la primera época.
¿verdad? La primera época fue Dionich, pero él no pudo participar de los shows ni nada de la banda porque tenía un contrato con Mario Gómez. O sea, con Rojo. O sea, Dionich graba los primeros temas de Verduleros. Los primeros 2 temas él graba. Me pero, vuelve loco tu tatú y Onda Free. Onda Free. Sí. Y ahí le trancan, no puede, y entra El Cabú. finado Mario Gómez le trancó lo que no podía actuar. Pero ¿y cómo consiguió cantar? O sea, tipo, sin permiso, sin que se entere don Sí, Mario. se fue al estudio con Julián. Julián le insistió mucho. En el podcast de Jay habla muy bien del tema, Julián y también David. Se va al estudio, él graba Tu Tatú como una joda primero. Por a un malentendido que tuvo Julián con los Cachi en esa época. Ajá. Entonces él en su programa dijo, qué puta, esta música de mierda, cualquiera puede Sí. hacer esta. Yo voy a hacer un tema de mierda también. Claro, porque él tenía su programa, se llamaba La Verdulería. La verdulería, Claro, entonces hizo un tema que se llama Tu Tatú, Los Verduleros, y eso pegó. Después hicieron Onda Free y ahí le trancan a David, según lo que yo escuché, ¿verdad? Le trancan de Canal 13 Sí. o Rojo, Sí, no Canal sé 13 quién. cuando eso estaba. Y ahí entra Cabud con, ¿cómo se llama? Cheeseburger, ¿Quién es Cabud? Vladi. Perdón, José Cabud. José Cabud era El cantante de Orchablex. Orchablex era un grupo de cumbia rock, así. Están ahora otra vez, Sí. pero están haciendo cosas. Y sale él de gira con los verduleros. Yo me acuerdo, concierto de los verduleros. Estábamos con Croco y todos los muchachos, Coyote San Bernardino. A la gran pipeta. Una locura. Pero, ¿cuál fue? Quiero saber nomás también. Ustedes tuvieron actuaciones magistrales, público hermoso, pero ¿cuál fue la vez más densa que le tocó así? De las cuales ya No, muchísimas de esas tuvimos. Tocamos en el norte, fue en el norte. En el norte. Eso es Una ciudad que ya estábamos tocando. Lo que pasa es que yo soy también el chofer y soy el tour manager y el cantante, uno de los cantantes, ¿verdad? Sí. Y ya estábamos tocando 2 veces, ¿verdad? Y el intendente ya quería que... 3 veces ya quería. Toquemos la tercera vez, Tercera ¿verdad? Y le vez. dije yo, ya estamos, ya, o sea, tipo, tenemos otro show. Y tipo, fue medio una amenaza hacia mí, ya vinieron sus amiguitos ahí del intendente y le dije a los muchachos, ahora mismo vamos a ir a juntar nuestras cosas del Sí. hospedaje, ¿verdad? Porque hay un hospedaje allá en el norte. Sí. Y corrimos de la ciudad. Porque la verdad que... No nos quedamos a dormir por miedo, salimos nomás. Claro, porque el intendente, seguramente el intendente tenía unos amigos muy jodidos también, o el intendente también era jodido. Eso fue jodido, por el miedo fue jodido, ¿verdad? Sí. Pero cuando nosotros empezamos la formación nueva, años fueron shows jodidos. En Bolivia también quedamos- cada vez que había un show de verdulero, nosotros ya nos estresábamos. En serio, era Porque jodido. nosotros éramos nuevos, pues nadie sabía quién puta, hasta ahora nadie sabe quién puta somos, ¿verdad? Pero en esa época peor todavía. Y los shows eran pura yeta. O sea, de repente el teclado tiraba secuencia y eso, un desastre era. Un desastre, la consola no andaba. ¿Y en Bolivia qué pasó? O sea, ¿qué solía pasar, hermano, en Bolivia? En Bolivia bien siempre. Bien. Súper bien. Es más, la primera vez que nos fuimos de gira fue primero a Bolivia nos fuimos. De ahí salió todo bien, volvimos acá y ahí empezó unos cuantos años de pagar derecho de piso, de dieta brutal y show estresante. Hasta que después entró él, después de un tiempo entró él y ahí nos conformamos, Ahí ya se nos estabilizamos. estabilizó otra vez. La pregunta del millón. ¿De qué signo zodiacal? Del millón, ella no lo que quiere saber eso. Y sí, A del ver. millón. ¿De qué signo sos vos? ¿Vos? Yo soy Capricornio. Y vos. Yo soy de cáncer. Ahí está. Sabíamos luego. Cáncer y Capricornio son opuestos y complementarios. O sea, se llevan bien. Bastante complementarios Se somos llevan nosotros. bien. Pues él Encontrarlo hace ahí. todo lo que yo no hago en vivo. Y él hace Y todo. yo hago lo que cualquier guitarrista y cantante haría en vivo, pero él... ¿Cómo él- le va a ir este año a los verduleros? Si vamos por la Le estabilidad parece de al profesor Capricornio. Waldir, ¿te acordás de Waldir? El mentalista, astrólogo mentalista. Pero ves, viste, vos nomás no crees. Vos nomás no crees, mira. El indio ¿Qué Tupi. fue? Te damos mensaje a través de Twitch y Eli. Dice Mauri Villamayor, mi sobrinito hace así cuando quiere hacer pipí, cuando vos estás cantando. Pero, güey, canten las más conocidas, jaja. David Salguero dice que vuelva José Cabú. José Cabú. Fabi. Curco Maide. Demonio, excelente el backstage. ¿Qué más tenemos? Oyaje.
óyera por nosotros. Parecen los perros de mi vecina cuando sale de su No, casa. vos le vas a cantar Red Hot. No tiene talento para atar su pelo lo que tenía ese día. No tiene talento, pero para atar su pelo lo que le faltó ese día, dice. El guitarrista estaba obligado, parece. Fabi preguntará si la empanada es de acelga o de zucchini al horno. Qué plaga esta gente. Quique, ¿dónde vive vos? Che, Quique volvió. Dios mío, boludo. Me fui a evacuar a mi jaula. ¿Qué te Ahí sentiste va. mal, bro? Pasó mucho whisky ayer. Mezclé con los mitos. Con los mitos. Boludo, un chiviví, Te pero. fuiste a Gordoño. Boludo, evacuación era. ¿Qué le extrañamos a Gordoño hoy? con Espera, los Ana. platos? Gordón, yo que parado nomás ya le van a dejar, boludo. Rompió 4 sílabas ahí, boludo. Qué hijo de puta, boludo. Cuando picó el loro, guau, se va a evacuar. Si el loro con de la nada nomás le aplica y plip, ya te diste cuenta que... No, porque yo soy un loro educado y hago en mi jaula. No hago en mi lugar de trabajo como usted que matan el baño abajo. Bueno, Ya está. estamos... tenemos temas virales de los verduleros hitazos. Y ahora tenemos el hit más nuevo. 19 años después, Verdulero sigue y sigue fabricando éxitos. En este caso, este temazo recién salió del horno, Carlito. Sí, se llama Yajata al Mundial. Creo que conocen, ¿verdad? Está en tendencia en YouTube. Hermoso. Estaba. Genial. Ahora bajó todavía, pero seguro en septiembre. Ahora en septiembre, En septiembre papá. vuelve otra vez. No, revienta, Sonó boludo. en el Defensores y todo, carajo. Yo conocí en el defensor de este tema. Sonó en Impresionante. el defensor, sí. Qué Esa loco. mañana lanzamos nosotros. Hermoso. Trabajamos como 11 horas por ahí. Sí, con Julián, Carlito. Hicimos el tema durante toda la noche, porque cuando a Julián se le mete algo en la cabeza y quiere terminar, Pegó no legalmente. hay tutía ahí. Entonces, o se termina o ya se terminó. Hicimos el tema, hicimos nosotros nomás el arte de etapa ahí con IA. De Así nomás, una, de ya. una pasa que salga ya al día siguiente. Y salió y por suerte entró. Y- Ojalá que... Y sonó por todas las radios. Que de buena Los defensores suerte. Después de terminar el Totalmente, partido. totalmente. Y ahora prepárense para el 9 de septiembre. ¡Epa! Señores, ya anda el mundial, nuevo éxito de los verduleros. Hoy juega la albirroja, al Defensores vamos a ir. ¡Esa! Mini mamá. Estoy contigo porque te sigo de mi taí. Hoy juega la albirroja, ganes o pierda, yo estoy ahí. La cabala una bandera, haciendo fuerza a todo un país. No volvimos a ilusionar. Yajata al mundial. Yajata al mundial. Yajata al mundial. No volvimos a enamorar. De la mano de Alfaro, vamos al birro que ganamos. La gana que lo humillamos, birra y asado, pongan más huevo, estamos locos, todos los perros, con la remera, con la bandera, te hago el aguante donde sea, vamos a saltar, vamos a gritar, que este partido lo tenemos que ganar, con este equipo la rompemos en el mundial, y al Panteón vamos a festejar. No me paro de emocionar, a Paraguay ya nadie lo puede parar. Si ganamos es feriado nacional y al Panteón vamos a festejar. No volvimos a ilusionar. Yajata al mundial. No volvimos a enamorar. De la mano de Alfaro, vamos al birro que ganamos. Oh, oh, la albirro. Oh. ¡Qué grande! ¡Qué buena onda los perros! Che, y cuando suena este nuevo hit de los verduleros, por ejemplo, ayer en ese evento privado, ¿cómo reaccionó la gente? ¿Ya conoce al toque? Nosotros todavía no hacemos. Este no en vivo, tocamos en vivo todavía. ¿Todavía? Pero No, sí hacemos. tocamos el anterior que habíamos hecho en 2016 que se llama Soy Albirrojo, que es medio rock and rollito, murga. Y creo que conocen todo. El desde que te vi. De ese. ¿Usted Desde también que conoce? nací, ¡Dale! soy albirrojo, mi corazón es blanco.
es el que tocamos en vivo. Sí, Yo- sí o sí ustedes van a... Yo le veo a Verdulero tocando el 9 de septiembre en el Defensores. Ojalá. Yo le veo a los verduleros. Imagínate. Yo no sabía que esa música era de ellos. Sí, ambos temas se hicieron en Broadway Music con los verduleros. Y con En los esa muchachos época de Happy hicimos Hour. con lo de Happy. Y los temas compusimos con Julián y con Mario, ¿verdad? Mario. Bueno, ya, a ver, gente de la APF, el día donde va a ser la fiesta nacional, 9 de septiembre, todos esperamos que sea así. Verduleros, sí o sí tienen que estar. Los dos temas más emblemáticos de la nueva era, de esta nueva era, lo hicieron ellos. Sí. Así que ya están avisados. Y encima, eso, ¿te acordás? Nos contaron la vez pasada. En el 2016 hicieron 2016. Soy Albirrojo. Giras. Que fue justamente que no nos pudimos ir, ¿verdad? Sí, ahí quedó. El tema quedó encajonado hasta hace poco. ¿Cuándo se comienza otra vez? ¿Cómo se comienza a reactivar? ¿Con la campaña de Alfaro se vuelve a activar Soy Albirrojo? Sí, creo que desde que empató con Uruguay. Más o menos como cuando Alfaro mostró que los perros ponían huevos con él. Para mí que desde ahí se empezó a activar ese tema, capaz un poquito antes. Sí. Pero yo empecé a escuchar más seguido desde el primer partido, desde que empatamos con Uruguay allá en... Sí. Y probamos, no me acuerdo dónde fue que probamos, le dije a los muchachos, bueno, vamos a probar Sí. y reventó en el show en vivo. Probamos en un show, ¿verdad? Vamos a probar a ver qué está ahí la gente hasta ahora, hasta en los 15, en los casamientos. Explota. Explota. Las desmadre. criaturas cantan, le paso el micrófono, cantan todo. Qué grande, papá. No, Eso es muy lo lindo, la verdad. Eso es lo lindo Todo lo de, que se está viviendo de hoy en día, componer, ¿verdad? Que vos Claro. haces una música en cuatro paredes entre los perros, estás ahí y de repente al mes miles de personas cantando. Imagínate 50.000, 40.000 personas cantando en el Defensor de la música que Y hicieron. eso es lo que a mí a veces, yo soy muy quejón. Él se va a enojar conmigo de repente, ¿verdad? Y los muchachos también. Yo soy muy, de repente... No da gusto cuando ya la gente sabe que somos nosotros y de repente no se entiende por qué no está pasando algo de lo que nombraste recién, ¿verdad? Del 9 de septiembre. Ojalá, ¿verdad? Que se dé. Porque yo creo que es el grupo que más temas que lanzó para la selección y que más pegó sus temas. Porque hay otro que se llama Soy Albirrojo también, que es de la época anterior, ¿verdad? Ajá. Y pegaría, la verdad, ir a cantar y a los jugadores que son mis amigos, la mayoría, Sí. me dicen, ¿verdad? Y no sé qué pasa. O sea, nunca les invitaron. No, o sea, no les extendieron la invitación. Es que ahora recién... Seguro en septiembre vamos a estar. Yo creo que ahora recién se está dando a conocer porque todo el mundo quería saber quiénes son, quiénes hacen Corazón Albirrojo. ¿verdad? Claro, no, lo que pasa es que Soy en aquella Albirrojo. época le habíamos puesto los albirrojos. ¿verdad? Los Porque- albirrojos. Porque éramos Era un nosotros, rejunte. estaba Fabiani, Mario Halley, Julián. Fabián, ¿y ya no está? Sí, siempre, sigue siendo Happy Hour. Y ustedes también, los verduleros, hicieron Yo no soy na 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 na. Sí, esa es la época de... Ese cantó Juanchi. Juanchi. El bajista, sí. Creo que él cantó, sí. Yo No, eso es un tengo tema más a viejo Fede. todavía. Ese es más viejito. Ese es de la época del Mundial 2010, loco. Sí, 2010. Varios temas tiene Verdulero. Pero casi no utilizamos, es porque es muy... O sea, los jefes no quieren más que pongamos ahí porque dicen algunas cosas que... Ya. Son cancelables. Cancelables. Entonces, bueno, Sí, buena Que onda, no la verdad. cancelen la música que es tan linda. Cure pide, mira. Bueno, ahora, para despedir, fiu del día, Carlitos, mi vecino, aguante tablada nueva. Dale a Carly. Se viene, te hacemos el honor de leer el fiu del día. Otaku, Ay, tapame a la... Otaku. Tu mamá está viendo, Otaku. Mi cara es... A ver, Otaku. Al costadito. No. No, si pones la foto completa, esa es al lado de Demonio. Concierto de Slipknot. Gran puta. Al lado está Demonio. Dale. Mamita, si me dijeran que eres veneno, te juro, mi reina, que con gusto y de cabeza me intoxico con vos. Alá. Qué puerquero. Qué desastre. Gracias a los verduleros, un honor tenerlos acá. Buen fin de semana, nos despedimos con una. Sí, nos Vamos. Gracias por la invitación. A ustedes los perros. Esto fue, no pensé pasar por esto. Hay una palabra que es la definición de mi condición, que me llena de emoción. Soltero, me enloquece y me divierte la vida de soltero.
divierte la vida del soltero. Soltero. Yo soy soltero sin compromiso. Hago lo que quiero, a nadie pido permiso. Chichi chicas vienen, chichi chicas van. Las quiero a todas, todas por igual. Rubia, morena, pelirroja, mulata. Que siga la fiesta con todas las gatas. Que suene la maraca y la matraca. Traca, 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 traca. Soltero. Me enloquece, me divierte la vida del soltero. Oh, no. Soltero. Oh, me enloquece, me divierte la vida del soltero. 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 Lero, lero. Tengo a todas las que quiero. Soltero. Lero, lero. Amo esa vida, no lo niego.